El experimento resultó muy exitoso en condiciones idénticas, el martillo de forja normal podría activar el atributo de llama Yan 3 veces. Sin embargo, el martillo de forja del artesano celestial aumentó ese número a 5. Tras confirmarlo, Tetsuno Sosuke no dudó. Pasó a utilizar exclusivamente el martillo de forja del artesano celestial y comenzó a concentrar toda su atención en el proceso. Su mente y su voluntad convergieron gradualmente en un solo punto. Sus ojos solo registraban la temperatura del horno, el calor del metal, el martillo en su mano y los datos numéricos que estaba registrando. Con cada golpe, se purgaron las impurezas, acompañadas de ráfagas de golpes críticos de la llama Yan. La frecuencia crítica de impacto fluctuó enormemente. Sin embargo, a medida que mantuvo su estado concentrado, el límite inferior se estabilizó en 5, mientras que el límite superior se elevó a 10. Recordó que al forjar Nichirin Blade de Kanae, el número máximo de golpes críticos solo había llegado a 8. La diferencia era claramente obvia. Para sorpresa de Sosuke, aunque el proceso de eliminación de impurezas se había acortado, la reducción solo equivalía al tiempo ahorrado en una fundición y 3 martillados. Sin embargo, el atributo Yan Flame obtenido a través del martillo de forja del artesano celestial compensó completamente esta pérdida. Si bien no superó el valor original, casi lo igualó. Entonces, al final, lo único que ahorré fue mi propio tiempo. Miró las notas del papel que estaba a su lado, recalculó las distintas cifras y llegó al número final. 76. 76 puntos del atributo de llama Yan. Murmuró para sí mismo y luego consideró los puntos adicionales que ganaría durante el proceso de modelado. Asintiendo en silencio, estimó que el valor total fluctuaría alrededor de 100. Una cosa era segura. Nichirin Blade de Kanae probablemente tenía un valor de atributo ligeramente menor, aunque no mucho. Sin dudarlo, devolvió el hierro al horno, lo observó atentamente e inmediatamente comenzó la siguiente etapa de forjado. Después del rápido ritmo del Gale Sanamer, llegó el momento de reducir la velocidad. Sosuke ahora dominaba las técnicas con facilidad. Cada golpe del martillo de forja del artesano celestial provocó una transformación dramática en el hierro. La segunda función del martillo es mejorar la eficiencia de modelado. ¿Y también aumenta la resiliencia? Sus ojos brillaron mientras Sosuke golpeaba el martillo una y otra vez, manteniendo su estado de respiración solar. Su rostro se enrojeció y su temperatura corporal aumentó gradualmente. Bajo la amplificación del martillo, el proceso se aceleró una vez más. Estos 2 pasos, que normalmente habrían llevado horas, se completaron poco después del mediodía. Al mismo tiempo, el atributo de llama Yan ganado por golpe había aumentado, por lo que, en términos generales, el progreso general se mantuvo aproximadamente igual. Sosuke registró todos los valores del atributo de llama Yan que la hoja había acumulado hasta el momento en una hoja de papel. Un total de 91 puntos. Frunció el ceño ante la figura. Este no puede ser el límite. Por un lado, si pudiera activar el atributo de llama Yan 10 veces por golpe durante la etapa de eliminación de impurezas, el atributo de llama Yan acumulado ya excedería el total actual. Así que no son las herramientas las que necesitan mejoras, sino yo mismo, suspiró Sosuke, colocando la cuchilla parcialmente terminada en el horno. Mientras se levantaba para estirarse, sintió 2 pares de ojos fijos en él. Sorprendido, se giró y vio a Kanae y Shinobu parados afuera de la herrería, observándolo. Shinobu sostenía una bandeja con comida. Parpadeó Sosuke. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? ¿Por fin despierto? Shinobu frunció el ceño. Te hemos estado observando toda la mañana. Y la hermana mayor incluso te preparó el almuerzo. Sosuke se dio unas palmaditas en la cabeza. Lo siento, no me di cuenta en absoluto. Cuando estás completamente concentrado en algo, es fácil perder la noción de tu entorno, asintió Kanae en señal de comprensión. No hay necesidad de disculparse. ¿Podemos comer ahora? Solo un momento, respondió Sosuke. La temperatura es crítica. Necesito vigilarlo. Se hará pronto. Kanae asintió y llevó a Shinobu a sentarse en el pasillo junto a la entrada. De hecho, lo habían estado observando toda la mañana, pasaron una mañana entera allí, observando el incansable trabajo de Sosuke. Su único objetivo era la inmersión absoluta en su oficio, un estado en el que parecía completamente ajeno al mundo exterior. Una concentración tan intensa hizo que incluso Shinobu se mostrara reacio a interrumpir. Independientemente de sus sentimientos personales hacia Sosuke, su dedicación como espadachín era innegablemente admirable. Después de un rato, el joven con el torso desnudo se acercó a ellos. Te olvidaste por completo del almuerzo.
Sosuke se rió tímidamente. Lamento mucho molestarte en traerme comida, no es ningún problema, respondió Kanae, con la mirada suavizada aún más. No has descansado ni un solo momento en toda la mañana. Come primero y luego descansa adecuadamente. Si todavía tienes energía esta tarde, ven a buscarme. Si estás demasiado cansado, mañana también servirá. No tengo ninguna misión programada para los próximos días. Sosuke asintió. Estoy bien, considerando todo. Mi condición es bastante buena. Debería poder entregar esta espada al pilar de la serpiente pronto. Después tendré que pedirle que comparta sus ideas sobre su uso. ¿Te refieres a sus capacidades supresoras de demonios?, preguntó Kanae. Sosuke asintió. Dado que el pilar de la serpiente no especificó ningún requisito de peso para el arma, esta vez he estado manteniendo registros detallados, bueno, más bien observaciones intuitivas. Que estas observaciones sean reales o ilusorias dependerá de la retroalimentación del pilar de la serpiente, lo que me permitirá refinar mis hipótesis. Kanae asintió y luego miró su propia espada recién forjada. ¿Y yo qué? No lo necesitas, dijo Sosuke con una sonrisa. ¿No demostraste su eficacia con suficiente claridad contra Upermo Onwo? La verdadera razón, sin embargo, fue que no había registrado ningún dato sobre el aspecto de la llama Yam durante esa batalla. Incluso si recibiera comentarios adicionales ahora, sería difícil sacar conclusiones significativas. Sin embargo, considerando que el atributo de llama llama obtenido del martillo de forja del artesano celestial esencialmente igual al atributo de llama llama obtenido de los martillos de forja ordinarios, la hoja de Kanae debería tener un atributo de llama yan flotando entre 85 y 90, pero ahora no hay forma de verificarlo. Kanae asintió y aceptó la explicación de Sosuke. Después de terminar el almuerzo, Sosuke tuvo algo de tiempo para descansar. Por la tarde fue al patio de Kanae. Hoy comenzaría oficialmente a aprender técnicas de espada. Cuando llegó, vio que Kanae ya le había preparado una espada. Al observarlo más de cerca, me resultó bastante familiar, ¿no era este el sol de la Génesis? Así que esta espada estuvo contigo todo el tiempo. Ver el sol de Génesis fue como reunirse con la familia de Tetsuno Sosuke. Después de todo, era la primera espada que había forjado con sus propias manos. Aunque no era un Nichirin Blade, tenía una importancia inmensa. Recordó haberle pedido esto al jefe de la aldea antes, y el jefe había dicho que podría recuperarlo si el pilar de flores estaba satisfecho con la espada Nichirin reparada. Pero después de conocer el pilar de las flores, se había olvidado por completo del sol de Génesis. Después, estuvo ocupado forjando nuevas Nichirin Blades, entregándolas, encontrándose con demonios, enfrentándose inmediatamente a Doma, recuperándose de heridas y conociendo a Kagaya. Después de haber pasado por tanto, si no hubiera vuelto a ver la espada hoy, se habría olvidado por completo de ella. Kanae sonrió suavemente. Sentí que esta espada era bastante buena, así que se la pedía al jefe del pueblo. Como recién estás comenzando a aprender técnicas de espada, usa esta por ahora, está bien, respondió Sosuke. Sosuke estaba emocionado. Entonces, ¿qué hacemos a continuación? Empezando desde cero, todo parecía nuevo y fresco. Sin embargo, Kanae explicó. Para aprender técnicas de espada, debes comenzar desde el principio. Actualmente no tienes base alguna, así que comenzaremos con lo básico. Agarrar la espada y blandirla. Demostraré y corregiré tus errores. Una vez que puedas balancear la espada con habilidad, te enseñaré métodos de entrenamiento más avanzados. Sosuke asintió con seriedad y comenzó su viaje de cultivo. Esto fue mucho más tedioso de lo que había imaginado. El simple acto de agarrar y blandir una espada puede no parecer complejo, pero era fácil de aprender pero extremadamente difícil de dominar. El verdadero dominio requería una práctica diaria y agotadora para captar su verdadera esencia. La ventaja de Sosuke sobre los demás residía en sus excepcionales atributos físicos. Al forjar armas, podía mejorar continuamente sus cualidades físicas fundamentales, como la fuerza y la velocidad, lo que le permitía abandonar por completo los métodos de entrenamiento convencionales. Para él, forjar cuchillas era la forma definitiva de cultivo. Sin embargo, la destreza física era simplemente la base de la técnica de la espada. Para avanzar más, necesitaba dedicar aún más esfuerzos a perfeccionar su habilidad con la espada. De lo contrario, a pesar de su fuerza bruta, solo podría manejar demonios comunes en combate. Contra demonios verdaderamente poderosos, su fuerza bruta por sí sola sería insuficiente para la victoria. Su victoria contra Doma había sido pura coincidencia.
Toma había sido descuidado y había juzgado mal la situación, asumiendo que Sosuke era demasiado débil para moverse. Esto le permitió a Sosuke aprovechar un momento crucial, destruir el arma de Doma y cambiar el rumbo de la batalla. Pero incluso ese éxito se debió a la presencia de Kanae. Sin Kanae, incluso si Sosuke hubiera aprovechado la oportunidad para destruir el arma de Doma, finalmente habría encontrado su fin. Por lo tanto, lo que necesitaba aprender a continuación era de suma importancia. Aunque el entrenamiento fue monótono, tener a Kanae a su lado suavizó el tedio. Cada movimiento, cada palabra, cada mirada, todo ello hacía que el trabajo pesado pareciera suave. El tiempo pasó volando y en un abrir y cerrar de ojos habían pasado 3 días. Durante esos 3 días, Sosuke pasaba las mañanas ayudando al pilar de la serpiente a forjar su katana y las tardes aprendiendo técnicas de espada de Kanae. Sus días fueron notablemente gratificantes. Hoy finalmente se completó la katana del pilar de la serpiente. El atributo de Yamayam se mantuvo sin cambios en 91 puntos. En particular, los atributos fundamentales del arma, resiliencia, dureza, resistencia al desgaste y resistencia al impacto, habían mejorado significativamente. Después de colocar la empuñadura y la protección, Sosuke envolvió la katana. Dejó escapar una respiración suave. Una notificación sonó en su oído. La forja de armas fue un éxito. Nivel de nitidez actual del arma. 3 Forge Master. Fuerza más 30, Constitución más 30, Agilidad más 30, Velocidad más 30. Recompensa obtenida. Método de refinamiento del veneno. Los aumentos de atributos se sentían como si cada poro de su cuerpo se hubiera abierto, una ola de energía vigorizante corriendo a través de él. Sosuke examinó sus ganancias. No me siento tan abrumador como la primera vez que recibí un aumento masivo de atributos. Me pregunto, ¿hay un límite para esto? Sacudió la cabeza y dejó que la información inundara su mente. En unos momentos comprendió el método de refinamiento del veneno. ¿Infundir metal con veneno? Sosuke asintió levemente. No se trata de martillar hierro. Se trata de alterar las propiedades del metal. En pocas palabras, se trata de crear hierro venenoso y luego forjar hojas venenosas a partir de él. TSK, este método es mucho más brutal que Block Forging, pero carece del mismo aura mística, este método tenía un proceso claro. Refinar toxinas en el hierro. Aunque todavía era algo místico, no era tan extravagante como Block Forging. En ese momento me vino a la mente Shinobu. Esta pequeña y exigente bombilla, lo que realmente necesita es una hoja envenenada, ¿no? Con esta técnica finalmente pudo forjar uno para ella. Pero ¿cómo se supone que debo manejar todos esos mecanismos? ¿Necesito aprender el arte de los mecanismos ahora? ¿Mi dedo dorado me concederá eso? Perdido en estas reflexiones, Sosuke regresó a su habitación para escribir una carta al pilar de la serpiente. Le informó que el arma había sido falsificada con éxito y le pidió que viniera a recogerla cuando le resultara conveniente. Dada la naturaleza única de la mansión mariposa, los miembros de Kakushi siempre estaban estacionados cerca. Después de confiarle la carta a uno de ellos, Sosuke tomó el sol de Génesis y se dirigió al bosque de bambú detrás de la finca. Kanae había partido en una misión el día anterior, supuestamente debido a la noticia de los 12 Kizuki. La niña había salido corriendo a toda prisa. Naturalmente, Sosuke no tenía motivos para seguirlo. Aunque estaba algo preocupado, pensar en ella Michirimblade lo tranquilizó. Su entrenamiento ahora se había trasladado del patio de Kanae a este bosque de bambú. Agarra la espada, blande la espada. Cada día tenía que realizar esta acción cientos, incluso miles de veces. Familiarizarse con ello, sentirlo, guiarlo, dominarlo. Esto era lo que Sosuke necesitaba hacer ahora. Balanceo tras balanceo, enfocando su mente, sintiendo la trayectoria de la espada, la velocidad a la que cortaba el aire. Una sensación sutil parpadeó en su mente, apareciendo y desapareciendo. En su estado concentrado, parecía tentadoramente cerca, pero cuando intentó agarrarlo, desapareció sin dejar rastro. Sosuke mantuvo el estado mental que utilizaba al forjar hierro claro y brillante, tranquilo y constante, realizando su trabajo en silencio. De repente, una ráfaga de viento golpeó. Se dio la vuelta y vio un puño volar por el aire. Inmediatamente se retiró, manteniendo sus manos agarradas a la espada. Antes de que sus talones pudieran tocar el suelo, una mano le sujetó la cara. Una fuerza inmensa presionó hacia abajo y, con un estruendoso estruendo, Sosuke fue arrojado al suelo. El corazón de Sosuke se sacudió mientras se preparaba para tomar represalias.
Pero la mano que presionaba contra su rostro se retiró repentinamente y su visión se aclaró para revelar que su atacante se había retirado una distancia considerable. Quizás percibiendo su mirada, se rascó la cabeza y ofreció una sonrisa avergonzada. Lo siento, lo siento. Al verte trabajar tan duro, no pude resistirme a poner a prueba tus límites. El orador tenía el pelo largo y rosado con puntas de color verde hierba. Su frente desabrochado revelaba una figura que parecía a punto de estallar, mostrando sus curvas con una inmodestia sin complejos. Su hermoso rostro irradiaba una sonrisa alegre mientras se rascaba la cabeza, su mirada se movía alrededor de Sosuke con, bueno, un brillo claramente depredador. Uno nota del autor original. Con respecto a Mitsuri, efectivamente fue un descuido mío y hubo un error en la línea de tiempo. Sin embargo, dada la situación actual, es difícil corregirlo ahora, así que tendré que seguir con el error. Tos. Mientras hablaban, la persona ya se había acercado a Tetsuno Sosuke. Extendiendo una mano, dijo, no quise hacer daño. No estás enojado, ¿verdad? Si te preocupa que me enoje, ¿por qué hiciste eso en primer lugar? Sosuke no pudo reunir la energía para responder. Él le agarró la mano. Aunque pequeña, su agarre era sorprendentemente fuerte. Normalmente, sacar a alguien así requeriría cooperación. Pero Sosuke sintió que no había hecho ningún esfuerzo. Ella simplemente lo había puesto de pie. Soy Kanroji Mitsuri. Eres Tetsuno Sosuke, ¿verdad? Ella dijo con una sonrisa. ¿Estás practicando el manejo de la espada? He oído hablar de ti que estás entrenando bajo el pilar de flores y eventualmente te unirás al cuerpo de cazadores de demonios. Espero trabajar contigo. Sosuke asintió. Me has confundido con otra persona. HMPH. ¿Y qué pasa si estoy enojado? ¿Quién no sabe quién eres? ¿Y qué si eres una niña? ¿Tener una gran figura te hace superior? La figura de Kanae es igual de impresionante, lo sabes. ¿Por qué debería tener que charlar contigo educadamente después de que alegremente me golpeaste en la cara? TCH. Yo, ¿te confundí con otra persona? Los ojos de Mitsuri se abrieron en estado de shock. Oh, lo siento mucho. Como estamos cerca de la mansión mariposa y la mayoría de los residentes son mujeres, asumí que tú eras, lo siento muchísimo. Por favor, perdóname. Sosuke asintió. Como te disculpaste tan sinceramente, te perdonaré. La próxima vez no me confundas con otra persona. MHM. Los ojos de Mitsuri se llenaron de emoción. Eres una persona muy amable. La legendaria carta del buen chico. Que te hayan regalado esta tarjeta no te decepciona en absoluto. Bueno, tengo que irme ahora. Pero estaré encantado de entrenar contigo algún día. Con eso, saltó alto en el aire y se lanzó hacia la mansión Butterfly. Sosuke miró a la niña. Era obvio que ella había venido a encargarle una espada. El pilar del amor Kanroji Mitsuri, ¿verdad? Se acarició la barbilla. Probablemente aquí por la misma razón que el pilar de la serpiente. Hablando de eso, ¿todos los pilares se alinearán para pedirme que forje sus espadas ahora? Su primera reacción fue de molestia, pero luego lo reconsideró. No estuvo tan mal después de todo. Para él, forjar espadas era una forma de entrenamiento. Y con la forja de espadas por la mañana y la práctica de espadas por la tarde, no perdería el tiempo. Inmediatamente descartó a Mitsuri de su mente y se concentró en blandir su espada con una concentración inquebrantable. En cuanto a lo que haría la niña después de ir a la mansión mariposa, ¿qué más podría hacer? O regresaba a buscarlo de nuevo o esperaba obedientemente en la mansión Butterfly. Sosuke pasó toda la tarde en el bosque de bambú. Cuando se acercaba el anochecer, finalmente regresó hacia la mansión de las mariposas. Su momento fue perfecto, llegó justo a tiempo para cenar. Sin embargo, considerando que Kanae estaba fuera, Sosuke dudó sobre si unirse a los demás para la comida. Cuando Kanae estaba en casa, la tensión entre Sosuke y Shinobuya era como un polvorín, listo para explotar ante la más mínima chispa, casi imposible de contener. Ahora que ella estaba fuera, su silenciosa batalla de miradas podría escalar hasta convertirse en un conflicto físico. Olvídalo. La armonía es lo que más importa. Sosuke decidió que prefería comer en su propia habitación. En su camino, saludó a los miembros de Kakushi, principalmente para hacerles saber que había regresado. No quería que pensaran que no regresaría esa noche y asumieran que se encontraría con un demonio o algo así. Imagínese el caos si organizaran un grupo de búsqueda mientras él dormía profundamente en su habitación. Su cena fue entregada en su habitación, donde comió en paz. El resto de la noche transcurrió sin incidentes.
Al amanecer, Sosuke se lavó la cara cuando escuchó a alguien gritar desde la puerta. ¿Está Tetsuno Sosuke en casa? Solo escuchar la voz fue suficiente para saber quién era. Sosuke dijo irritado. No estoy en casa. Por favor cierre la puerta cuando salga. Gracias. Ah, esa voz. Realmente eres tú. La puerta se abrió con un silbido, revelando un rostro que podía ser a la vez encantado y reprochable, enmarcado en la entrada del patio. Espera, ¿no debería estar furiosa después de que la engañé? ¿Por qué hace esa expresión? Sosuke no podía comprender del todo el proceso de pensamiento de Mitsuri. Levantó una ceja. Sí, soy yo. ¿Qué quieres? Oh, gracias a Dios. Me preocupaba que pudiera ser difícil llevarse bien contigo. Mitsuri se rió de buena gana y aplaudió a Sosuke en el hombro. Así que realmente eres tú después de todo. El cuerpo de Sosuke se sacudió violentamente por la fuerza del golpe y rápidamente agitó la mano. Para. Mitsuri obedientemente detuvo su mano en el aire, con el rostro lleno de confusión. ¿Qué pasa? ¿No conoce ella su propia fuerza? Si ella sigue golpeándome así, voy a morir. Sosuke se sentía al borde de sufrir lesiones internas. A pesar de sus importantes mejoras de atributos, se dio cuenta de que todavía estaba lejos de ser rival para un verdadero monstruo como Mitsuri. Respiró profundamente, enderezó su postura y adoptó una expresión seria. Está bien, ¿qué quieres de mí? Para forjar una espada, por supuesto. Mitsuri respondió con una sonrisa. En realidad, no había pensado realmente en lo que podría ofrecerte a cambio de forjar mi espada. Pero ahora tengo una idea. ¿Qué tal si me convierto en tu compañero de entrenamiento? Sosuke quería vivir al menos unos años más. Si tenía que morir algún día, quería que estuviera en los brazos de Kanae, que muriera como un hombre realizado. Si se peleara con esta chica tigre que no tenía sentido de la moderación, podría ser golpeado accidentalmente hasta la muerte. Con ese pensamiento, inmediatamente negó con la cabeza. No entreno mientras forjo una espada. Pero otros me dijeron ayer que se forjan espadas por la mañana y se practica el manejo de la espada por la tarde, persistió Mitsuri. Incluso te vi ayer en el bosque de bambú. Sosuke hizo una pausa para pensar antes de responder. El pilar de flores estaba conmigo. El pilar de flores, ella es demasiado gentil. Dudo que realmente pudiera mostrarte la brutalidad del combate. La expresión de Mitsuri se volvió severa y rígida. Pero te haré entender lo que significa la verdadera brutalidad. ¿Por qué necesitaría saber algo así? Sosuke respiró profundamente y se quedó en silencio. Luego miró en silencio a Mitsuri. Habla. ¿Qué quieres? ¿Qué? Mitsuri reflexionó por un momento. ¿Qué tal esto? ¿En 3 días podrás resistir mis ataques durante 1 minuto? Estoy hablando de los requisitos para el Nichirin Blade. Sosuke rugió. Mitsuri intervino rápidamente. Antes de continuar, por favor echa un vistazo a esta espada con un sonido metálico. Sacó su espada Nichirin y se la entregó a Sosuke. Todavía hirviendo de ira, Sosuke agarró la espada con resoplido y la blandió descuidadamente. La hoja cayó inmediatamente al suelo. Tetsuno Sosuke sintió que su ira nublaba su juicio. ¿De qué otra manera podría haber olvidado que la espada Nichirin del Pilar del Amor era una espada blanda forjada personalmente por el propio Tekchin? Sin embargo, mientras miraba la espada, Sosuke se encontró dudando. ¿Qué pasa? Al notar la expresión problemática en el rostro de Sosuke, Mitsuri se inclinó y susurró. ¿Pasa algo? Sosuke la miró y negó con la cabeza. Esto, no puedo hacerlo, ¿eh? Mitsuri parpadeó sorprendido. ¿Por qué no? Sosuke permaneció en silencio. Ella se inclinó más cerca otra vez. ¿Por qué no? Sosuke se dio la vuelta y cambió su mirada. ¿Por qué? El rostro de Sosuke se sonrojó de color carmesí. No puedo. ¿Cómo se suponía que iba a forjar una espada blanda? No sabía absolutamente nada sobre las técnicas necesarias. Tendría que preguntarle a Tekchin cómo lo lograron. Mitsuri claramente no esperaba esta respuesta. Después de un momento de silencio atónito, juntó las manos. Podemos preguntar, ¿verdad? Podemos escribir una carta al jefe del pueblo. Seguro que te lo dirá. ¿No tienes prisa? Sosuke la miró. De ningún modo. Mitsuri negó con la cabeza. Mi Nichirin Blade actual todavía se puede utilizar perfectamente durante mucho tiempo. Pero escuché que puedes forjar hojas que no requieren absolutamente ningún esfuerzo para balancearlas, así que pensé en pedirte que me hicieras una. Ya sabes, la fuerza de las mujeres siempre es un poco más débil. Eres la última persona que debería decir eso, lo sabes.
Discúlpate hasta los huesos de que casi te rompes, maldito tonto. Sosuke maldijo mentalmente como loco, pero su rostro permaneció tranquilo. Está bien, escribiré al jefe de la aldea para preguntarle sobre las técnicas relevantes. Sin embargo, si se trata de conocimientos nuevos, no utilizaré los materiales para forjar Nichirin Blades de inmediato. Esto es para evitar desperdiciar recursos preciosos en caso de fracaso. Entonces, con la comunicación de ida y vuelta, tu espada probablemente tardará al menos medio mes en completarse, ¿entendido? Mitsuri aceptó alegremente. Mientras no tenga ninguna misión durante ese tiempo, seré tu compañero de entrenamiento. Absolutamente no es necesario. Sosuke apretó los dientes. ¿Por qué intentas empujarme hasta mi punto de quiebre? ¿Eh? ¿Me están rechazando? Mitsuri parecía desconcertado e instintivamente agarró la muñeca de Sosuke. ¿Por qué me rechazarías? ¿Hice algo mal? Quiero llevarme bien contigo, ser buen amigo. Antes de que pudiera terminar, Sosuke escuchó una voz rebosante de intenciones asesinas desde el otro lado. Tetsuno Sosuke. El cuello rígido de Sosuke crujió cuando se giró y vio una figura parada en la esquina del patio. Los ojos heterocromáticos ardían con igual furia, y la pequeña serpiente blanca enrollada alrededor de sus hombros arqueaba el cuello, moviendo la lengua como si estuviera ansiosa por atacar. Iguro Obanai. ¿Por qué estaba tan enojado? ¿Podría ser que Obanai ya estuviera secretamente enamorado del Pilar del Amor en ese momento? Oye, las palabras del Pilar del Amor de ahora no fueron lo que crees. El resto de su frase definitivamente iba a ser seamos buenos amigos. No me malinterpretes. Los nervios de Sosuke se tensaron. Observó a Obanai acercarse paso a paso, cada paso parecía llevar el peso de 1000 libras. Mirando fijamente a Sosuke, exigió, con voz mesurada y deliberada. ¿Dónde está mi espada Nichirin? Obanai había recibido ayer la carta de Tetsuno Sosuke y llegó hoy, ansioso por recuperar su espada. Lo que no sabía es que presenciaría una escena así. Sosuke suspiró. Iré a buscarlo para ti. Con eso se apresuró a entrar. Recuperó la espada Nichirin que había elaborado para Obanai y volvió a salir. Allí vio a Mitsuri, con el rostro enrojecido, inquieta torpemente y ocasionalmente robando miradas a Obanai. Su habitual comportamiento alegre a su alrededor estaba completamente ausente. Obanai también había perdido su anterior ventaja agresiva. Su mirada recorrió nerviosamente la habitación, evitando a toda costa los ojos de Mitsuri. Estos dos, el rostro de Sosuke se oscureció. Después de un momento de reflexión, se dio cuenta de que Obanai efectivamente había estado secretamente enamorado del Pilar del Amor. Y la propia Pilar del Amor, se había convertido en un pilar principalmente para encontrar a su marido ideal. Sus criterios eran simples. La fuerza por encima de todo. En esencia, casi todos los hombres de Pilar cumplían con sus estándares. Entonces, su incomodidad con Obanai podría no indicar necesariamente un afecto genuino. Actuó de manera similar con todos los demás pilares masculinos, porque todos eran candidatos potenciales. Sin embargo, si eligiera a Obanai, probablemente sería una decisión mutua. En cuanto a los demás, Sosuke reflexionó sobre los pilares. Un monje con conductos lagrimales hiperactivos, un ninja con 3 esposas, un hermano maestro con un corazón frágil escondido detrás de un exterior helado y un complejo de hermanos. Ante este pensamiento, Sosuke no pudo evitar suspirar. Se sentía como si entre los pilares actuales solo su futura esposa pareciera una persona normal. Los dos que le precedieron eran un hombre tan serpenteante como su naturaleza y una mujer obsesionada con encontrar a su marido. Luego estaba el joven excesivamente celoso, tan apasionado que su sangre parecía estar en llamas. Parecía que el pilar de niebla aún no había llegado. Golpeando suavemente su frente, Sosuke pensó. Obanai, ¿realmente necesitas recomponerte? Sosuke se acercó a Obanai con la caja. Como usted solicitó, esta espada debería poseer cierto grado de propiedades supresoras de demonios. Sin embargo, aún es necesario verificar su eficacia. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo tardan los demonios en regenerarse a partir de las heridas infligidas por esta espada? ¿Existe una diferencia en el tiempo de regeneración entre heridas pequeñas y grandes? En ese momento, Sosuke habló con gran seriedad. Hay algo que debo enfatizar. Si bien esta espada puede suprimir la regeneración demoníaca, nunca la subestimes. La precaución sigue siendo el primer principio del combate. Si mi arma conduce a tu muerte por descuido, asumiría toda la responsabilidad.
Aunque eres espadachín y no deberías necesitar tales recordatorios, todavía espero que al repetir esta advertencia pueda ayudarte a evitar errores en la batalla y asegurar tu éxito continuo. La expresión de Obanai parpadeó levemente y asintió secamente. La represión no es erradicación. Entiendo tu significado. Nunca subestimaré a ningún demonio. Después de una pausa, de repente se inclinó cerca de la oreja de Sosuke y silbó entre dientes apretados. Solo una palabra de advertencia, ¿y ya te has vuelto tan cercano? Sosuke, no perderé en absoluto. Sosuke miró en un silencio atónito. Entonces, ¿por eso dudaste en hablar ese día? ¿Querías advertirme que me mantuviera alejado del pilar del amor? Entonces, ¿por qué no lo dijiste? Espera, el verdadero problema es que no he mantenido la distancia, ¿verdad? Eso fue solo un malentendido. Sea un malentendido o no, Obanai claramente no tenía intención de aclarar las cosas delante de Mitsuri. Aseguró cuidadosamente su nuevo Nichirin Blade y se alejó, mirando hacia atrás en dos intervalos distintos. Una frecuencia estaba reservada para Mitsuri, su mirada suave y pacífica. El otro estaba dirigido a Tetsuno Sosuke, sus ojos eran, bueno, intensamente depredadores. El rostro de Sosuke se oscureció visiblemente. Después de que Iguro se fue, Tetsu se volvió hacia Mitsuri. ¿No te vas? ¿A dónde iría? Mitsuri preguntó, completamente ajeno. ¿Hay algo en lo que pueda ayudar aquí? Como pilar, no deberías estar increíblemente ocupado. Sosuke miró con incredulidad. Es obvio que no te necesitan aquí. Oh, asintió Mitsuri. Está bien entonces. Ya preparé los materiales y se los dejé a Shinobu por ahora. Si alguna vez necesitas que discuta contigo, envíame una carta. Debería irme ahora. De repente recordé que en realidad estoy bastante ocupado. Adiós. Con eso, ella rebotó y desapareció en un instante. Sosuke dejó escapar un largo suspiro, sintiéndose considerablemente más ligero. Pero cuando pensó en Mitsuri Obanai, no pudo evitar sentirse un poco sin palabras. Toda esta situación, bueno, lo que sea. No es asunto mío. Estaba a punto de regresar a su habitación cuando se detuvo abruptamente. ¿Por qué vuelvo a mi habitación? Se supone que debería ir a desayunar. Todavía era temprano en la mañana y todo el alboroto casi había trastornado su cerebro. El ambiente en el desayuno resultó ser mucho mejor de lo que Sosuke esperaba. Shinobu, que había regresado hacía apenas unos días, ya se había embarcado en otra misión la noche anterior. Pensándolo bien, los miembros del cuerpo de cazadores de demonios deben estar increíblemente ocupados. En comparación, los pilares lo tienen mucho más fácil. Solo necesitan intervenir cuando los miembros comunes no pueden manejar una situación. Pero el problema es que no puedo manejarlo. Generalmente significa muerte segura, sus vidas sirven como testimonio del poder de los demonios antes de que los pilares finalmente intervengan para matarlos. Teniendo esto en cuenta, Sosuke se preocupó por la seguridad de Shinobu. Los pilares son lo suficientemente fuertes para manejar la mayoría de las situaciones, siempre y cuando no se encuentren con los 12 Kizuki. Son los miembros comunes del cuerpo de cazadores de demonios quienes realmente caminan por la línea entre la vida y la muerte. En cada momento se acarició la barbilla. Parece que necesito priorizar el Nichirin Blade de mi cuñada. No se sabe si esto provocará un cambio cualitativo, pero al menos debería mejorar significativamente su tasa de supervivencia. En verdad, Sosuke sabía que Shinobu ya era bastante fuerte. Si bien carecía de fuerza bruta, podía compensarlo por otros medios. Además, según la historia original, después de la muerte de Kanae, Shinobu se convertiría en el nuevo pilar, el pilar de insectos. Crear su propio estilo de respiración de insectos y convertirse en un pilar en tan poco tiempo, ¿fue impulsado por el poder del odio? Sosuke frunció el ceño profundamente. Pero Kanae está viva y bien ahora. Perderá su impulso por mejorar debido a esto. En cualquier caso, realmente necesito darme prisa. Él asintió firmemente. Date prisa, empezaré hoy. Ya tenía el método de refinamiento del veneno. Aunque todavía no entendía completamente su técnica de espada, al menos podía comenzar a refinar los materiales de hierro. Después de una abundante comida, Sosuke regresó a sus habitaciones para escribir una carta solicitando los materiales necesarios para forjar una cuchilla. Necesitaba no solo hierro arenoso carmesí escarlata, sino también una gran cantidad de veneno purificado para glicinas. Después de terminar la carta y dejarla a un lado, tomó nuevamente su bolígrafo y papel para escribir una segunda carta. Necesitaba investigar el misterio de Nichirin Blade de Mitsuri. No tenía idea de cómo forjar una hoja tan flexible manteniendo la máxima resiliencia.
Debe implicar alguna técnica especial. Organizó cuidadosamente sus preguntas, las escribió, las revisó minuciosamente para garantizar su claridad y luego confió ambas cartas al Kakushi para su entrega. Durante el resto del día, Sosuke no tuvo nada que hacer. Aunque la solicitud de materiales debería procesarse con relativa rapidez, no se completaría en un solo día. En cuanto al jefe de la aldea, eso tomaría aún más tiempo, dada la distancia involucrada. Así que pasó el día practicando la esgrima en las montañas detrás del pueblo. Sintió que había captado una sensación sutil, casi mística, mientras blandía su espada. Sin embargo, a diferencia de otros, todavía no podía ver las líneas de debilidad. Afortunadamente, Sosuke no tenía prisa y mantuvo su habitual calma y ritmo constante. Esa noche ocurrió algo completamente inesperado. Shinobu había resultado herido. Cuando Sosuke llevó el sol de Génesis de regreso a la mansión Butterfly al anochecer, vio a Kakushi llevando una camilla a la finca. Al principio, no pensó mucho en ello, ya que los cazadores de demonios heridos eran llevados a diario a la mansión Butterfly. Cuando la camilla pasó junto a él, vio a Shinobu, con el rostro pálido y el cuerpo cubierto de sangre. La vista arruinó por completo el apetito de Sosuke por la cena. No pudo ayudar con el tratamiento y solo pudo esperar afuera de la puerta. Otros espadachines de su equipo le dijeron que el demonio con el que se habían topado era excepcionalmente poderoso. 3 miembros del cuerpo de cazadores de demonios habían muerto y el resto resultaron gravemente heridos. Shinobu tuvo relativa suerte y sufrió heridas en su mayoría superficiales. Sin embargo, un miembro había perdido ambos brazos y piernas y ya había caído inconsciente por pérdida de sangre. Nadie sabía en qué condición estaría cuando despertara. Sosuke escuchó estos relatos en silencio. Solo cuando las chicas que trataban a Shinobu emergieron, él se acercó y le preguntó sobre su condición. Al enterarse de que sus heridas no ponían en peligro su vida, dejó escapar un suave suspiro de alivio. A medida que la puerta se cerraba gradualmente, vislumbró a través de la grieta a la niña vendada que yacía adentro, con los ojos bien cerrados y el rostro pálido por la pérdida de sangre. Sosuke no entró para molestarlos. Simplemente giró la cabeza en silencio y se alejó. El patio estaba tranquilo y silencioso, la hermosa noche lo hacía quedarse. Si no fuera por la escena pesada y opresiva que acababa de presenciar, el estado de ánimo de Sosuke podría haber sido excepcionalmente sereno. Pero esta es la realidad. Apretó su agarre al sol de Génesis en su mano y se sentó en los escalones del patio, mirando fijamente el cielo estrellado de arriba. El cuerpo de cazadores de demonios, batallas, heridas, sacrificios, estos ocurrieron todos los días. A veces les pasaba a miembros del cuerpo de cazademonios que no conocía, y a veces a personas que conocía personalmente. Sin embargo, el impacto emocional de cada uno fue completamente diferente. Sosuke cerró suavemente los ojos, obligándose a no pensar en el herido Shinobu. En lugar de eso, intentó imaginar un Nichirin Blade completamente nuevo en su mente. Al mismo tiempo, también esperaba que el jefe de la aldea lograra algunos avances. Si realmente pudieran proporcionar a los miembros comunes del cuerpo de cazadores de demonios cuchillas Nichirin que suprimieran las habilidades regenerativas de los demonios, sin duda mejoraría enormemente sus tasas de supervivencia. Como no podemos cambiar el pasado, debemos encontrar una manera de alterar el futuro, sin importar lo que pueda hacer. El viento se había vuelto más frío, pero el horno seguía ardiendo. La mirada de Tetsuno Sosuke estaba completamente concentrada mientras extraía cuidadosamente un trozo de hierro de las profundidades fundidas. Durante todo el proceso, contuvo la respiración, negándose a inhalar ninguno de los vapores que escapaban. El método de refinamiento del veneno. El hierro forjado mediante esta técnica podría ser infundido con toxinas según la voluntad del usuario. Sin embargo, durante el proceso de forja había que tener cuidado con los gases de combustión, ya que también contenían trazas de veneno. Aunque no son letales, estas toxinas podrían producir diversos efectos adversos dependiendo de su composición. Por lo tanto, Sosuke monitoreó meticulosamente el clima, la dirección del viento y los patrones de dispersión de gases durante el proceso de refinamiento venenoso. Al permitir que el viento se llevara los humos, las toxinas, ya de por sí no letales, no representaban ninguna amenaza. Debido a estas condiciones restrictivas, Sosuke pasó varios días trabajando en este trozo de hierro. Hay que hacerlo ya, murmuró, mirando el hierro del yunque. Luego vino el proceso de enfriamiento, que fijaría el contenido de toxinas dentro del metal. ¿Cómo funcionó esto exactamente? Solo Dios lo sabe.
Así como Sosuke no tenía idea de por qué Nichirin Blades forjado usando el método Block Forging le otorgaba a Kanae mayor resistencia. Muchas cosas quedaron sin verificar. Sosuke creía que desentrañaría estos misterios en el futuro. El primer paso hacia la comprensión sería la espada Nichirin que estaba a punto de forjar para el pilar del amor. Según sus especificaciones, la hoja necesitaba principalmente un mayor peso, lo que hacía que el método Block Forging fuera el enfoque más adecuado. Sin embargo, la idea de que esa mujer increíblemente fuerte fingiera ser delicada dejó a Sosuke completamente sin palabras. Después de sellar un lado de la herrería para evitar que los vapores tóxicos llegaran a la mansión Butterfly, Sosuke se dio la vuelta y abandonó su patio. Sosteniendo una bandeja con una taza de medicamento recién hecho. Shinobu abrió la puerta, con los ojos llenos de anticipación. En cambio, se encontró con el rostro de Sosuke. En un instante, giró la cabeza y murmuró un pequeño y desafiante TCH. Sosuke se rió suavemente cuando entró en la habitación. ¿Cómo te sientes hoy? Ahórrame tu falsa preocupación. Shinobu se burló. No importa lo amable que pretendas ser, nunca toleraré tus ambiciones. Abrió una ventana para dejar entrar un poco de aire fresco y luego regresó. El clima está empezando a refrescarse. Necesitamos mantener la habitación caliente. Entonces, vamos a ventilarlo durante solo media hora, ¿de acuerdo? Se sentó a su lado y recogió la medicina de la bandeja. Después de comprobar la temperatura, se lo entregó a Shinobu. Ella tomó la taza a regañadientes y bebió la medicina, su resentimiento era palpable. Su lesión había aumentado repentinamente la presión sobre la mansión Butterfly. Muchos pacientes necesitaban tratamiento y ella había sido su cuidadora principal. Ahora, postrada en cama, observaba cómo las pocas niñas bajo su cuidado luchaban por seguir el ritmo. Así, la tarea de entregarle su medicina había recaído en Sosuke, el hombre al que más odiaba. Si ella hubiera podido, Shinobu nunca habría aceptado nada de él. Pero ahora, apretó los dientes. Necesito beber la medicina, recuperarme rápidamente y escapar de esta situación, de lo contrario, siempre estaría a merced de otra persona. ¿Cómo? Bueno, no exactamente cómo, pero ella había tragado obstinadamente la medicina de una sola vez, con todo su rostro contorsionándose por el sabor amargo. Allí estaba el Pug. Sosuke reprimió una risa, preocupado de que si se atrevía a reír, la niña lo atacaría incluso con sus heridas aún curadas. Después de limpiar la taza, Sosuke irritó el cabello de Shinobu. En este punto, Shinobu ya no tenía fuerzas para esquivarlo. Ella lo miró con intenciones asesinas. El nombre de Tetsuno Sosuke no era una exageración. Su piel era probablemente más gruesa que el hierro, completamente inmune a su resplandor. Descansa bien, dijo, como si estuviera hablando con un niño. Este tono condescendiente solo alimentó la furia de Shinobu. Por desgracia, su ira no tenía a dónde ir. Después de ordenar sus pertenencias, Sosuke salió de la habitación. Se fue con un solo comentario de despedida. Volveré en media hora para cerrarte la ventana, no te necesito. La puerta se cerró de golpe, dejando a Shinobu sin saber si siquiera la había escuchado. Cuando Sosuke salió de la habitación, dejó escapar un suspiro de alivio cuando vio a la persona parada frente a él. Por fin has vuelto, dijo, mirando a Kanae. Si no hubieras regresado pronto, estaba considerando seriamente ir a buscarte yo mismo. El rostro de Kanae mostraba rastros de fatiga. Miró a Sosuke, como si le hubieran quitado un peso de los hombros, antes de que su mirada se dirigiera a la puerta detrás de él. ¿Cómo está ella? Me estoy recuperando bien, respondió Sosuke. Aoi dijo que la herida se está curando decentemente. Debería poder levantarse y moverse en unos días. Después de hablar, se acercó a Kanae, frunciendo el ceño mientras examinaba su rostro. ¿Qué pasa? Instintivamente se tocó la mejilla. ¿Hay algo sucio en mi cara? Sosuke suspiró. Incluso si estás ansioso, necesitas cuidarte. La expresión de tu cara me dice que eres tú quien necesita descansar. Quiero ver cómo está primero, dijo Kanae. Sosuke hizo una pausa. Su condición es estable. Ve a lavarte la cara primero, el agotamiento está escrito por todas partes. Si ella te viera así solo la preocuparía más. Kanae asintió y murmuró. Gracias porque eres tan formal conmigo. Sosuke se rió entre dientes, recordando las palabras de Shinobu. Soy un hombre con ambiciones, ya sabes. Kanae parecía recordar lo mismo, con las mejillas ligeramente enrojecidas. Shinobu solo estaba bromeando. Esta vez no, Sosuke negó con la cabeza. Ve a lavarte la cara, ve a verla y luego descansa un poco, está bien.
Después de lavarse la cara con Kanae, Sosuke llegó a la puerta de Shinobu pero no entró. Sintió que su presencia haría que el ambiente fuera incómodo, por lo que se sentó afuera con los brazos cruzados, esperando. Todavía podía escuchar las quejas de Shinobu. Es tan malo. Me tocó la cabeza. Él abre y cierra mis ventanas todos los días sin preguntar. Y así sucesivamente. Sosuke se rió entre dientes mientras escuchaba y la conmoción continuó en su interior. No fue hasta que Shinobu finalmente se quedó dormido por agotamiento que Kanae emergió. Miró a Sosuke, que estaba sentado en el suelo, con sus ojos cansados suavizándose de ternura. Gracias por cuidarla estos últimos días, dijo, tomando su mano y poniéndolo de pie. Sosuke sonrió. Fue un placer. Deberías descansar un poco. Ya no puedo dormir, Kanae negó con la cabeza. ¿Caminarías conmigo? El viento se había vuelto frío cuando salieron de la mansión Butterfly y pasearon por el camino, sin rumbo y sin prisas. El aire frío vigorizó el espíritu cansado de Kanae. Ella exhaló suavemente. No era un duelve Kizuki. Sosuke asintió. Inicialmente habían seguido el ejemplo debido a los rumores sobre la presencia de un duelve Kizuki. Aunque no era uno de los 12 Kizuki, su arte del demonio de sangre era bastante problemático. Era hábil para esconderse, lo que le hacía perder mucho tiempo. La voz de Kanae volvió a resonar en sus oídos. Me enteré de la situación de Shinobu hace unos días. Pero, en ese momento, simplemente no había forma de que pudiera regresar apresuradamente. Lo entiendo, dijo Sosuke con la voz llena de empatía. No es que no le importara, era que no podía permitirse el lujo de bajar la guardia. Si permitiera que un demonio peligroso anduviera libre, ¿cuántas vidas más se perderían? Entonces, tuvo que reprimir su ansiedad y miedo, obligarse a mantenerse concentrada y eliminar al demonio. Al ver su agotamiento actual, pudo imaginar cuán desesperadamente debió haber regresado en el momento en que terminó la misión. En realidad, Kanae se giró para mirar a Sosuke, sus ojos se llenaron de un cansancio que tiró de su corazón. Estaba aterrorizado. Respiró suavemente, como si reuniera un inmenso coraje para pronunciar esas palabras. Ella era un pilar. Un pilar del cuerpo de caza de demonios, uno de los combatientes más fuertes entre todos los miembros del cuerpo de caza de demonios. El miedo era una emoción que no debería existir dentro de ella. Solo pensando en Shinobu lesionado, no pude evitar preocuparme incontrolablemente. Ella se giró y continuó caminando hacia adelante. Solíamos tener una familia normal, pero muy cálida. Nuestros padres se amaban profundamente y nos cuidaban con inquebrantable devoción. Durante nuestra infancia vivimos en un ambiente tranquilo y pacífico, pero, todo cambió ese día. Ella hizo una pausa, mirando al cielo. Los demonios me robaron mi calidez y felicidad. Si Shinobu no hubiera estado a mi lado, dudo que hubiera llegado tan lejos. Sosuke permaneció en silencio, sintiendo que lo único que podía hacer era escuchar. Ni siquiera puedo imaginar en qué me convertiría si ella me dejara algún día. Las palabras de Kanae fluyeron hacia sus oídos y gotearon hacia su corazón. Esto hizo que Sosuke sintiera que necesitaba hacer algo, pero, ¿qué? Al mirar a Kanae parada allí, la vulnerabilidad en sus ojos era desgarradora. Debajo de su formidable exterior, la vulnerabilidad que había ocultado ahora quedó al descubierto ante Sosuke. Sintió una necesidad abrumadora de protegerla. Instintivamente, tomó la mano de Kanae. Era frío pero suave, pequeño pero delgado. Su mirada se encontró con la de él y Sosuke sacudió suavemente la cabeza. No volverás a perder nada precioso. No son tus seres queridos. ¿En serio? Preguntó Kanae, con los ojos llenos de esperanza. ¿Estaba ella buscando la verdad? ¿O simplemente una respuesta? ¿Una mentira reconfortante? Sosuke no lo sabía, pero su voz resonaba con convicción. De verdad. Había venido a este mundo, aunque no sabía por qué. ¿Fue simplemente para salvar a la niña que tenía delante en este momento crítico? No podía decirlo, y la respuesta parecía importar menos ahora. Sin embargo, en ese momento supo lo que quería y lo que tenía que hacer. Quería salvaguardar la frágil esperanza en sus ojos, hacer de sus palabras algo más que un simple consuelo o una respuesta. Quería hacerlos realidad. Esto era exactamente lo que quería. Gracias, dijo Kanae, mirando a Tetsuno Sosuke, como si le hubieran quitado un gran peso de los hombros. Fue la misma sensación de alivio que sintió cuando regresó por primera vez y vio a Sosuke. Ella había regresado y él la estaba ayudando a cuidar a Shinobu. La enorme roca que llevaba en su corazón finalmente se estrelló contra el suelo y escuchó su propia voz, llena de paz.
En ese momento, el hombre que tenía ante ella se puso de pie con solemne determinación, y la luz en sus ojos reflejaba la convicción que quería mantener. Aunque ella sabía que él todavía era débil, por alguna razón, un coraje genuino floreció en su corazón, y ella realmente creía que él podía hacerlo. Parecía poseer este poder milagroso, la capacidad de hacer que ella confiara en él incondicionalmente, de hacerle creer en él contra viento y marea. ¿Cuándo empezó esto? Ella no lo sabía. Pero, debe haber sido hace mucho, mucho tiempo. Con los grilletes de su corazón finalmente rotos, toda su fatiga salió a la superficie. Apoyó suavemente su frente contra el hombro de Sosuke y se quedó dormida. Sosuke permaneció allí, momentáneamente aturdido, hasta que la niña en sus brazos pareció a punto de desplomarse en el suelo. Rápidamente la estabilizó por la cintura. Por un momento, no pudo decidir si dejarse tocar por su total confianza en él, quedándose dormido tan desprotegido de su hombro, o sentirse impotente en esta situación. Consideró despertarla, pero luego notó la sonrisa aliviada en su rostro. Ella estaba durmiendo profundamente, tan dulcemente. ¿Cómo pudo perturbar un sueño tan hermoso? Sosuke la levantó con cuidado y la puso en sus brazos. Ella era tan ligera que su fuerza apenas registraba su peso. Con facilidad, acercó su brazo colgante y la llevó paso a paso de regreso a la mansión de las mariposas. El clima se estaba volviendo frío. Dormir afuera la enfermaría. Cuando regresaron a la mansión Butterfly, las cabezas se giraron para mirar desde el momento en que entraron por la puerta. Sosuke se tranquilizó interiormente. Todos son miembros de Kakushi. No chismorrearían, ¿verdad? Como organización secreta, deberían tener confidencialidad básica. Aún así, mientras caminaba, podía sentir que le ardía la cara. De repente se arrepintió de no haber despertado a Kanae antes. Si lo hubiera hecho, probablemente no estaría en esta incómoda situación ahora. Pero mirando la cara dormida de Kanae, ¿quién podría soportar molestarla? Quería moverse lo más suavemente posible, permitiéndole descansar lo más profundamente posible. Solo después de entrar a la habitación de Kanae esas miradas penetrantes finalmente desaparecieron. Sosuke dejó escapar un suave suspiro, desplegó con cuidado la ropa de cama, acostó a Kanae y la arropó. La respiración de la niña se mantuvo perfectamente uniforme. Pero cuando él la dejó, ella parecía un poco incómoda, con el ceño fruncido mientras murmuraba algo ininteligible. Sosuke no pudo evitar reírse suavemente, golpeándole suavemente la frente con el dedo. Se quitó de puntillas la alfombra de tatami, listo para irse. Pero justo en ese momento, su manga se apretó, resultó que ella lo había estado agarrando todo el tiempo. Kanae durmió profundamente hasta el atardecer. Cuando Kanae abrió los ojos, vio a alguien sentado a su lado, con la mano todavía agarrando su manga. Después de un momento de desorientación, sus recuerdos resurgieron. Mostró poco pánico o confusión, sin hacer sonidos ni movimientos innecesarios. Ella simplemente lo miró en silencio. Después de un rato, se dio cuenta, que se había quedado dormido sentado. Ella quería reír pero se contuvo. Mirando alrededor de la habitación para confirmar que era suya, relajó su agarre en la mano de Tetsuno Sosuke. Sus mejillas se sonrojaron al notar las arrugas en su manga debido a su fuerte agarre. ¿Ha estado sentado aquí todo el tiempo? Kanae miró fijamente su espalda por un momento y luego masajeó suavemente su mano rígida, que había estado apretada en posición de agarre durante tanto tiempo. Se sentó desde el futón y echó una mirada al rostro de Sosuke. Allí encontró un par de ojos brillantes y alerta mirándola fijamente. Ah. Kanae se sobresaltó y su rostro se sonrojó aún más. Después de todo, no había estado dormido. ¿Cómo te sientes? Sosuke preguntó. Parpadeando, Kanae respondió suavemente. No está mal, si te sientes lo suficientemente bien, levántate y come, dijo Sosuke, levantándose rígidamente de la estera de tatami, con dolor de espalda y cintura. Sentarse en la misma posición durante tanto tiempo seguramente sería incómodo. Había considerado acostarse, pero le preocupaba que si Kanae se despertaba y lo encontraba a su lado, sería difícil de explicar. Tampoco se atrevió a dormir. Mientras estaba despierto, podía mantener el autocontrol, pero ¿quién sabía qué podía hacer mientras dormía? Algunas cosas simplemente están fuera del control humano. Para él, esto fue un doble tormento, tanto físico como mental. Kanae permaneció sentada en la alfombra del tatami, aparentemente incapaz de procesar lo sucedido. Sosuke no pudo evitar reírse suavemente y extender la mano. Vamos. Aoi ya nos ha estado instando varias veces. Oh. Kanae agarró la mano de Sosuke.
Era grande, calloso y áspero más allá de toda medida, pero sorprendentemente cálido. Entonces ella salió de su aturdimiento. Aoi sabe que estás aquí. Probablemente mucha gente lo haga. Después de todo, no puedo volverme exactamente invisible. El Kakushi me vio trayéndote de vuelta. Sosuke añadió. Ellos, no se lo dirán a nadie, ¿verdad? ¿Te preocupa que difundan rumores? De repente, Kanae sintió una punzada de disgusto, aunque no podía explicar exactamente por qué. Sosuke asintió. Me preocupa que pueda tener un impacto negativo en ti. Los labios de Kanae se curvaron en una leve sonrisa, borrando instantáneamente la incomodidad anterior. El repentino cambio de humor la sorprendió incluso a ella misma. Probablemente, no difundirán rumores, ¿verdad? Ella preguntó. Sosuke hizo una pausa, desconcertado. Probablemente. Definitivamente. La incertidumbre de Kanae quedó clara en su tono. De todas formas, todavía tenían que comer. Los dos abandonaron torpemente la finca por separado, uno tras otro, en un intento inútil de ocultar su conexión. La comida en sí fue sorprendentemente tranquila. Shinobu todavía estaba en su habitación, esperando su comida medicinal, por lo que no estaba presente. Los demás se abstuvieron de sondear las expresiones de la pareja, manteniendo al menos una paz superficial. Después de cenar, Sosuke y Kanae se separaron. Kanae fue a ver cómo estaba Shinobu, mientras Sosuke regresaba a su patio. Abrió el cobertizo de forja de espadas, herméticamente cerrado. El lingote de hierro refinado mediante el método de refinamiento venenoso yacía silenciosamente sobre el yunque. Al acercarse, lo examinó de cerca. Al menos en la superficie no había nada destacable en ello. Se puso en orden y decidió comenzar a forjar la espada Nichirin de Shinobu mañana. En cuanto a esta noche, será mejor que dé por terminado el día. Esta tarde, aunque no había logrado nada tangible, el agotamiento mental era considerable, principalmente por luchar contra sus propios demonios internos. Además, esta era la mansión mariposa. Los sonidos nocturnos se transmiten con demasiada facilidad, lo que corre el riesgo de alterar el sueño de los pacientes. La noche transcurrió sin incidentes y antes de que él se diera cuenta, había llegado la mañana. El cobertizo de forja de espadas era un hervidero de actividad. Sosuke se levantó temprano, encendió el horno y realizó una prueba. Rápidamente confirmó que el método de refinamiento del veneno había tenido éxito. El método de verificación fue sencillo: medir la cantidad de impurezas. El método de refinamiento venenoso sirvió como paso inicial de forjado, eliminando inherentemente las impurezas. Sin embargo, su Golden Finger no ofreció ninguna orientación explícita sobre este aspecto, ni el proceso de refinamiento activó notificaciones como un Poison Affinity. Esto sugería que su dedo dorado todavía necesitaba refinamiento. Tras confirmar el éxito del refinamiento, Sosuke comenzó a forjar la espada Nichirin. Pasó toda la mañana en el cobertizo. Cuando la forma de la hoja tomó forma, notó que Kanae estaba de pie a su lado, observando. Terminaré aquí pronto, dijo Sosuke. Podemos reanudar la práctica de espada esta tarde. Está bien, respondió Kanae, presentando una carta. El Kakushi entregó esto esta mañana. Dijeron que es del jefe de la aldea de Tekchin Precio Usiron, dirigido a usted una carta del jefe del pueblo. Sosuke reflexionó. Había pasado casi medio mes desde que envió la primera carta y muchos días desde la segunda. Esta respuesta podría referirse a cualquiera de los dos asuntos. Después de terminar su trabajo, Sosuke salió del cobertizo de forja de espadas y tomó la carta de Kanae. Al notar una mancha de hollín en su mejilla, Kanae instintivamente la limpió con la comisura de la manga. Intercambiaron una mirada y no pudieron evitar sonreírse el uno al otro. Sosuke se centró rápidamente en la carta. Lo abrió y lo hojeó rápidamente, asintiendo pensativamente mientras terminaba. ¿Qué es?, preguntó Kanae. Sosuke respondió. Mitsuri vino antes y me pidió que le forjara una espada Nichirin utilizando un método bastante inusual. Consulté al jefe de la aldea al respecto y esta carta contiene su respuesta. Hizo una pausa y luego agregó. Además de eso, le mencioné algo más al jefe de la aldea antes. Esta carta incluye sus comentarios iniciales sobre ese asunto. ¿Sobre qué? Una técnica de forja para suprimir las habilidades regenerativas de los demonios. Tetsuno Sosuke explicó brevemente el contenido de la carta anterior y luego dijo. Combinar técnicas de respiración con métodos de forja es extremadamente difícil de dominar. El jefe de la aldea hizo que 10 espadachines jóvenes, físicamente fuertes y técnicamente hábiles lo intentaran, pero todos fracasaron.
Mi distracción anterior se debió a reflexionar sobre las razones de esto. Kanae asintió, pensó por un momento y respondió. Las técnicas de respiración en sí no son simples. Requieren un talento natural significativo y no todas las técnicas se adaptan a cada individuo. Podría haber muchas razones para los fracasos. Tal vez la técnica en sí no era adecuada, o los herreros carecían de las capacidades físicas necesarias, o no estaban lo suficientemente concentrados. Cualquier posibilidad persiste. Le escribiré al jefe de la aldea y le pediré que lo intente de nuevo. Mientras tanto, experimentaré con el método que describió, comenzando por forjar una espada flexible con hierro común. Si eso tiene éxito, finalmente podré forjar una espada para el pilar del amor. Mientras hablaba, su mirada se desvió involuntariamente hacia la entrada del patio. Allí, de pie en silencio como si se hubiera materializado desde el aire, había una figura que sostenía una espada, con los ojos tan tranquilos y profundos como el agua quieta. Es el pilar de agua, se escuchó la voz de Kanae y Sosuke de repente lo entendió. Luego Kanae agregó. Ha estado aquí por bastante tiempo, pero parece que me he olvidado de él. Interrogación de cierre. Sosuke la miró con incredulidad. Esto no parece algo que harías, Kanae. La mirada de Kanae se desvió, sin querer admitir que había estado demasiado absorta en observar a cierto hombre concentrado intensamente en su forja. Se perdió en sus martillazos y Kanae se perdió al observarlo. Al final, el pilar de agua, que ella misma había traído aquí, fue olvidado en la entrada y quedó allí hasta ahora. 4 Después de invitar a Tomioka Hiyu, el pilar de agua, a entrar, Tetsuno Sosuke ofreció una disculpa sincera. Después de todo, ignorar a un invitado fue culpa suya. Tomioka mostró poca emoción. Miró a Sosuke y luego a Kanae que estaba a su lado. En silencio, dibujó su espada Nichirin. ¿Esta espada, puedes reforjarla para mí? Sí, asintió Sosuke inmediatamente. Sosuke aceptó la espada Nichirin de Tomioka con ambas manos, sacándola de su vaina para examinarla de cerca. Esta hoja ha sido mantenida excepcionalmente bien, comentó, examinando cuidadosamente la superficie de la hoja. La hoja es gruesa y pesada, con un borde muy afilado. A pesar del cuidado meticuloso, todavía hay signos importantes de desgaste. Incluso si no hubieras venido a verme esta vez, probablemente necesitarías una cuchilla nueva dentro de 2 meses. Con eso, enfundó la hoja y se la devolvió a Tomioka. ¿Debería forjar una hoja idéntica a esta? ¿O tienes alguna otra especificación? El silencio fue la única respuesta de Tomioka. Después de un largo e incómodo silencio, se giró para irse. Sosuke quedó atónito. ¿Qué está pasando? Miró a Kanae, que parecía acostumbrada a este comportamiento. Los pilares generalmente consideraban a Tomioka como un hombre distante y arrogante. Su hábito de ignorar las preguntas y dar la espalda se consideraba un procedimiento operativo estándar. Pero Sosuke lo sabía mejor. Este hombre, probablemente estaba demasiado avergonzado para hablar. Rápidamente gritó. Por favor, espera. Tomioka se detuvo en seco y se dio la vuelta, con la mirada más vacía que fría mientras se fijaba en Sosuke. Su rostro inexpresivo solo sirvió para agudizar la impresión de ferocidad. Sosuke se sintió divertido y exasperado al mismo tiempo. ¿No hablas porque no sabes qué pedir? Tomioka permaneció en silencio. Kanae miró a Sosuke con sorpresa. ¿Por qué pensarías eso? Luego escuchó a Sosuke decir, no estoy completamente familiarizado con las técnicas de espada de la respiración de agua. Si quiero forjar una espada Nichirin que complemente perfectamente tus técnicas o mejore su poder, necesitaré que me las demuestres. Además, si quieres que tu espada sea liviana y se mueva como una extensión de tu voluntad, necesitaré una gota de tu sangre. ¿Tiene alguna solicitud específica con respecto a la resistencia al veneno? Si es así, por favor házmelo saber. Recientemente he logrado algunos avances en ese ámbito. Tomioka permaneció en silencio por un momento, luego su espada se desprendió de su funda. Rápidamente cruzó el borde con el dedo. La sangre inmediatamente comenzó a fluir. ¡Mierda! Sosuke se dio la vuelta y entró corriendo a la casa, emergiendo momentos después con una pequeña botella, vendas y un ungüento medicinal. Atrapó la sangre en la botella y luego le arrojó las vendas y el ungüento a Tomioka. «Bandaje tú mismo». Tomioka asintió en silencio, se sentó con las piernas cruzadas en el suelo y comenzó a aplicar el ungüento y a envolver la herida. Cuando Sosuke procesó la sangre y regresó, Tomioka estaba usando sus dientes para morder el vendaje y atarlo. Una vez terminado, se levantó y se giró para irse. «Espera», gritó Sosuke, deteniéndolo nuevamente. Tomioka se dio la vuelta, con la mirada en blanco.
En su rostro, habitualmente inexpresivo, parecía parpadear un atisbo de confusión. Claramente no entendía por qué lo detenían nuevamente. ¿No necesitas el primer punto en absoluto?, preguntó Tetsuno Sosuke. ¿Mejoras en la técnica de la espada o algo así? Tomioka negó con la cabeza. No hay tiempo. ¿No hay tiempo para demostrar tus técnicas de espada? ¿Tienes tiempo para una sola manifestación?, Sosuke preguntó. Solo una vez y lo grabaré. Está bien, aceptó Tomioka sin dudarlo. Sosuke entró a buscar papel y tinta, luego llevó a Kanae a sentarse con él en la terraza mientras observaban a Tomioka realizar sus técnicas de espada. Durante la manifestación, Sosuke no pudo deshacerse de la sensación de que Tomioka parecía ligeramente sonrojado. ¿Podría avergonzarse de realizar sus técnicas de espada únicamente para exhibición, sin el propósito de matar demonios? Un Sosuke no se detuvo en ello. Su pincel voló sobre el papel, capturando meticulosamente las 10 formas de espada que demostró Tomioka. Después, Sosuke se dio cuenta de que no había visto claramente algunas de las formas y le pidió a Tomioka que las repitiera. Tomioka obedeció sin expresión alguna. En la tercera repetición, la respiración de Tomioka se había vuelto ligeramente laboriosa. Solo entonces Tetsuno Sosuke sintió que había capturado los detalles clave de las 10 formas de espada. El objetivo principal de estos registros era documentar la trayectoria de la espada en el aire. Al analizar estos patrones, Sosuke pretendía rediseñar la forma de la espada, permitiendo que la hoja manipulara el flujo de aire durante los balanceos. Esto transformaría la resistencia en propulsión, permitiendo blandir una espada que originalmente requería una fuerza inmensa con el mínimo esfuerzo. Mientras estudiaba las 10 formas de espada en el papel, Sosuke cayó profundamente en sus pensamientos. Justo cuando empezó a captar un destello de perspicacia, levantó la vista y descubrió que Tomioka ya se había escapado sin que nadie se diera cuenta. Ese tipo, Sosuke se rascó la cabeza, solo para encontrar los grandes y brillantes ojos de Kanae fijos en él, parpadeando expectantemente. ¿Qué es?, Sosuke preguntó, sorprendido, secándose instintivamente la cara. ¿Está todavía sucio? Kanae negó con la cabeza. Estoy un poco sorprendido. Siempre pensé que el pilar de agua era frío y distante, pero hoy me pareció bastante diferente de lo que imaginaba. Sosuke no pudo evitar reírse suavemente. No se puede juzgar un libro por su portada, ¿sabes? Después de memorizar las 10 formas de espada, Sosuke arrojó el papel grabado al horno aún en llamas. Aunque sus notas no contenían los principios básicos de las formas de la espada, creía que ese conocimiento, transmitido de generación en generación, no debería caer en manos equivocadas. Vamos a comer, dijo, acercándose a Kanae e instintivamente extendiendo su mano. Kanae no dudó y a cambio agarró su gran mano. Comenzaron a salir juntos, pero después de solo 2 pasos, ambos se despertaron sobresaltados. Estaban tomados de la mano. Se separaron abruptamente, como si fueran rechazados el uno por el otro. Mientras continuaban caminando, Sosuke se sintió extrañamente incómodo, sin saber con qué pie pisar primero. Su corazón corría con un impulso travieso. Finalmente, calmó la respiración y, con la punta de su dedo meñique, rozó suavemente la palma de Kanae. Se sentía cálido, casi febril. Durante los días siguientes se produjeron varios acontecimientos importantes. Lo primero y más importante es que Shinobu se recuperó completamente. Al principio esto fue motivo de celebración y Tetsuno Sosuke estaba realmente encantado. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que se había regocijado demasiado pronto. La colosal tercera rueda había regresado al servicio activo. Esto no solo afectó enormemente a Sosuke, sino que también preocupó profundamente a Kanae, quien se sintió impotente para lidiar con el persistente intruso. Además, Shinobu comenzó a albergar intensas sospechas sobre la naturaleza de su relación. Antes de su lesión, ambos parecían notablemente comedidos. Pero después de su recuperación, ambos habían experimentado una transformación peculiar. Una sensación de crisis descendió instantáneamente mientras la colosal tercera rueda continuaba iluminando el mundo con su presencia. En segundo lugar, finalmente se forjó la hoja Nichirin para la colosal tercera rueda. Esta hoja realmente había exigido un esfuerzo y una energía considerables por parte de Tetsuno Sosuke, principalmente debido al delicado acto de equilibrio requerido en su diseño. El material de hierro, refinado mediante el método de refinamiento venenoso, poseía una ventaja natural: su toxicidad inherente. Sin embargo, debido a la composición del material, la adhesión del atributo de Yamayan se volvió extremadamente ineficiente.
La espada de Obanai contaba con un atributo de Yamayan de 91, pero la hoja de Shinobu solo podía alcanzar 36. Este fue el resultado de los máximos esfuerzos de Sosuke. Desafortunadamente, el atributo Yamayan pareció chocar con el atributo veneno hasta cierto punto, lo que requirió un compromiso. Al final, Sosuke decidió priorizar la preservación de la mayor cantidad posible del atributo venenoso y al mismo tiempo mejorar la Yamayan, y este fue el resultado. Además, esta espada no se pudo forjar utilizando el método Block Forging. Nuevamente, la incompatibilidad surgió del método de refinamiento de venenos, impidiendo que las dos técnicas coexistieran. Cuando la sangre goteaba sobre la hoja, desaparecía sin dejar rastro, lo que hacía que el método Block Forging fuera completamente ineficaz. Por lo tanto, Sosuke realizó ciertas modificaciones en el diseño de la espada. La hoja era delgada y alargada, con una ligera curva para facilitar su manejo y notablemente liviana. Toda la espada enfatizaba la resiliencia y la agudeza, con la punta meticulosamente afilada para perforar la piel sin esfuerzo. Perforar la piel equivalía a inyectar veneno. La mayor ventaja del método de refinamiento del veneno era que cualquier herida que rompiera la piel podía transmitir todo el atributo venenoso de la hoja a través de la herida, extendiéndola por todo el cuerpo. En cuanto a los mecanismos de la vaina de katana, Sosuke no se molestó en usarlos en absoluto. En primer lugar, no sabía cómo hacerlos. En segundo lugar, la hoja en sí era delgada y el volumen limitado de la vaina no dejaba espacio para mecanismos intrincados. Sin embargo, Sosuke todavía usaba materiales de Poison Refinement para fabricar 2 cuchillos pequeños para ella, haciendo todo lo posible para satisfacer su pedido a medias. Excepto este culo, esta cuñada no parecía particularmente contenta. Ella tomó la espada Nichirin con el rostro lleno de desdén, sin dejar claro si despreciaba la espada en sí o a Sosuke. De todas formas, por fin estaba terminado. Además de esto, Sosuke, fiel a su palabra, forjó una hoja blanda con hierro común. Tras confirmar su dominio de esta técnica, le escribió a Mitsuri pidiéndole una gota de su sangre. Usando el método Block Forging, creó una espada suave Nichirin para ella. El día que vino a recuperar la espada, la niña lo colmó de gratitud, insistiendo en que debía practicar el manejo de la espada con él para expresar adecuadamente su agradecimiento. El rostro de Sosuke palideció. Afortunadamente, Kanae estaba presente. De lo contrario, realmente temía que Mitsuri lo arrastrara a la fuerza al bosque de bambú para una tarde de riguroso entrenamiento. Estaba seguro de que no vería el próximo amanecer si eso ocurría. Incluso si el entrenamiento de Mitsuri no lo matara, aún podría morir por una mordedura de serpiente. En poco tiempo había forjado 3 cuchillas. Las 2 hojas Nichirin ya habían alcanzado el nivel de nitidez 3, mientras que la hoja blanda hecha de hierro común había alcanzado el nivel de nitidez 2. Las recompensas por estos logros fueron correspondientemente impresionantes. La espada Nichirin de Shinobu le valió la técnica menor del artesano celestial, reparar. La espada suave común y corriente le valió el ascenso a observación del fuego. Nichirin Blade de Mitsuri había recibido el yunque del artesano celestial. La técnica menor del artesano celestial, reparación, era un método completamente nuevo para reparar espadas. No solo podría restaurar armas muy desgastadas a su estado original, sino también amplificar sus propiedades inherentes. Sosuke creía que el verdadero valor residía en este último aspecto. En cuanto a la observación del fuego mejorada, se refería a la barra de escala que había visto junto a los materiales de hierro fundido. El bar había sido modernizado. Anteriormente, Sosuke había confiado en su propia experiencia y en la precisión de la báscula para juzgar la temperatura. Después de la actualización, se convirtió en una operación infalible con un solo clic. Ahora se marcaban temperaturas específicas, por ejemplo, la temperatura para eliminar impurezas o la temperatura de enfriamiento. Una vez que el puntero alcanzaba la marca designada, podía simplemente recuperar el metal sin necesidad de confiar en su criterio. En cuanto a la recompensa final, Sosuke había obtenido un nuevo yunque. Sus funciones exactas aún no están claras por ahora. Sin embargo, es probable que haya mejorado varias bonificaciones de atributos y acortado los tiempos de forja. La existencia del martillo de forja del artesano celestial ya había insinuado estas posibilidades. Después de terminar de discutir los beneficios, llegó el momento de las malas noticias. Sosuke descubrió que después de forjar Nichirin Soft Blade de Kanroji Mitsuri, las recompensas de Attribute Point que recibió, habían disminuido. No por mucho, solo por 1/3. Esto dejó a Sosuke desconcertado, incapaz de entender por qué las recompensas habían disminuido.
Consideró varias posibilidades. En primer lugar, el dedo dorado podría tener sus propias limitaciones inherentes, con un límite en cuanto a cuánto podría mejorar sus habilidades. En segundo lugar, el problema podría residir en sus propias limitaciones físicas. La fuerza de su cuerpo podría ser insuficiente para dar cabida a más infusiones de puntos de atributo. Sin embargo, consideró que la tercera posibilidad era la más plausible. Sospechaba que debido a que aún no había falsificado un arma que superara el nivel de agudeza 3, esta era una forma de mecanismo de castigo del dedo dorado. Reflexionó extensamente sobre esto y finalmente concluyó que no había otra alternativa que forjar diligentemente cuchillas y romper esta barrera. En cuanto a forjar cuchillas, no tenía ninguna preocupación. En los últimos días, los pilares lo habían estado visitando uno tras otro. Esto le hizo preguntarse si Lord lo estaba haciendo a propósito. De lo contrario, ¿por qué vendrían en una cola tan perfecta? Nunca habían llegado dos personas al mismo tiempo. Siempre era una tras otra, como si cada una llevara un pequeño cuaderno para registrar las fechas. Como resultado, Sosuke se dio cuenta de que no le faltarían oportunidades para forjar espadas en el futuro previsible. Más allá de estos asuntos, la mayor preocupación de Sosuke era su progreso en la técnica de la espada. 3 en general, fue básicamente inexistente. Aunque Kanae nunca lo dijo directamente, Sosuke podía sentir que parecía carecer de talento natural para la técnica de la espada. Durante su práctica de espada, una inspiración fugaz golpeó a Tetsuno Sosuke. Lo agarró, pero solo aumentó su velocidad en una fracción. No tenía ningún concepto de líneas de debilidad ni nada por el estilo. Después de todo este tiempo practicando, no había experimentado ningún avance parecido al de un protagonista, ni saltos repentinos en la habilidad, ni avances rápidos. Esto lo dejó algo melancólico. Si bien no está completamente perdido, un progreso tan lento haría que sus promesas anteriores a Kanae carecieran de sentido. Durante los últimos 2 días había estado contemplando principalmente esta cuestión. La clave, probablemente esté en comprender mis propias fortalezas, reflexionó. Sentado en el pasillo frente a la puerta, Sosuke miró al sol. El aire ligeramente frío mantuvo su mente notablemente despejada. ¿Cuáles eran sus puntos fuertes? Poseía gran fuerza, excelente resistencia física y velocidad y agilidad decentes, todos los beneficios obtenidos del proceso de forja de espadas. Pero eso todavía no es suficiente. El verdadero desafío residía en aprovechar estas ventajas de forma eficaz. Dominar la técnica de la espada era esencial para liberar verdaderamente el poder de la espada. Sin embargo, sintió que, tal como estaba ahora, podría tener dificultades incluso para talar un árbol, y mucho menos la cabeza de un demonio. Lo más probable es que simplemente rompiera la espada. Sostener una espada no se siente tan natural como sostener un martillo, suspiró, apoyándose en el suelo del pasillo con los brazos. De repente, un destello de perspicacia lo golpeó. Espera, de repente recordó el plano que había dibujado antes. El martillo de guerra de la iglesia, su expresión se volvió peculiar cuando se dio una palmada en la mejilla. No, centrarse en la técnica de la espada es el camino correcto. Martillos y cosas así, pero mientras decía esto, de repente pensó en el pilar de piedra. Con su hacha ancha y su martillo de meteorito unidos por cadenas, ese tipo claramente tampoco se había obsesionado con las espadas. En cambio, había utilizado estas armas para maximizar su fuerza inherente. Las propiedades de entrelazamiento de las cadenas eran para control. La ventaja del martillo de meteorito residía en infligir graves daños a los demonios. El último hacha ancha era para decapitar. Al combinar estos 3 elementos con el inmenso poder del pilar de piedra, se había convertido en el pilar más fuerte. Entonces, si me hiciera un martillo con una espada escondida dentro, usando Gale-san como técnica de martillo para infligir daño severo a los demonios, y luego rematándolos con la espada escondida dentro del martillo, ¿sería ese el enfoque más adecuado para mí? El rostro de Sosuke se retorció mientras innumerables luchas mentales se desataban dentro de él. Finalmente, saltó de pie. Vamos a probarlo. Una espada escondida dentro de un martillo por ahora, el sol de Génesis serviría como hoja. Sosuke estaba a punto de forjar un martillo que funcionaría como funda de espada. El material que eligió no fue hierro arenoso carmesí escarlata, sino hierro común, y necesitaba una cantidad enorme. ¿Debo reducir el peso utilizando el método Block Forging? No. Si realmente se comprometiera con este estilo de combate más adelante, podría usar el método de forja de sangre. Por ahora, el peso en sí mismo serviría como una forma de entrenamiento.
Por ello, descartó por el momento el método de forja de sangre. Sin dudarlo, encendió el horno y el sonido rítmico del martillo resonó en todo el taller. Al forjar esta vaina de espada única, Sosuke priorizó la dureza sobre la resiliencia. Como su primer intento de fabricar un martillo de este tipo, gran parte del proceso fue de prueba y error. Crear un diseño uniforme y de una sola pieza es casi imposible, por lo que un enfoque modular es la mejor opción. La sección que alberga a la espada es particularmente crucial. Proteger la hoja es primordial. De lo contrario, después de unos pocos usos, sacar la espada y encontrarla astillada o desafilada sería ridículo con cada parte que forjaba. Sosuke caía en una profunda contemplación. Descartó lo impráctico, conservó lo ideal y reforjó todo el proceso, desarrollándose a trompicones. Cuando finalmente se completó Nichirin Blade de Tomioka, la recompensa que recibió Sosuke abrió nuevas oportunidades. Esta vez la recompensa fue, técnica de elaboración celestial, mecanismos. Si bien la técnica proporcionó una comprensión fundamental de los mecanismos a pequeña escala, carecía de explicaciones detalladas. Se limitó a exponer los principios y conocimientos básicos, por lo que podría otorgarse directamente como recompensa. Sin embargo, incluso esta base rudimentaria despertó innumerables ideas en la mente de Sosuke, lo que condujo a avances significativos en sus diseños mecánicos. Como resultado, le llevó 7 días completos forjar finalmente esta vaina de espada. El diseño general era casi idéntico al martillo de piedra de la iglesia, excepto por la ausencia de inscripciones. Era increíblemente pesado. Incluso levantarlo resultó difícil para alguien tan pequeño y débil como Shinobu, y mucho menos balancearlo. Cuando el sol de Génesis fue canalizado hacia el martillo, el mecanismo de bloqueo lo aseguró instantáneamente. Al levantarlo ahora se veía un martillo con una empuñadura de espada que servía como mango. Sosuke lo hizo girar con considerable esfuerzo. Solo canalizando su técnica de respiración pudo gestionarla con relativa facilidad. Sosteniendo el martillo, Sosuke sintió un destello de duda. ¿Esto, realmente funcionará? Solo había una manera de averiguarlo. A partir de ese día, el bosque de bambú detrás de la montaña sufrió un ataque implacable. El joven sin camisa, desafiando el viento frío, blandió el enorme martillo con alegría desenfrenada, cortando y golpeando con abandono. Respiración del sol primera forma. Sol Gale. Los delicados golpes del martillo de forja habían sido sustituidos por los atronadores golpes de esta colosal arma. En un instante, 100 sombras de martillo descendieron, aplastando todo lo que estaba dentro de su alcance hasta convertirlo en un olvido aplanado. Entonces, ¿el martillo es realmente mi verdadera vocación? Sosuke miró el martillo en su mano y sintió una sensación de certeza. Sin embargo, el fugaz momento de euforia fue rápidamente eclipsado por el dolor. ¿Estoy realmente en el camino irreversible para convertirme en el pilar del martillo, no es así? Ya no hay vuelta atrás. 3. Aunque la forja exitosa de la vaina de hoja de martillo había ayudado a Sosuke a descubrir su estilo de lucha, continuó practicando sus técnicas de espada sin descanso. Necesitaba dominar los fundamentos de la esgrima. De lo contrario, confiar únicamente en técnicas de martillo sin la capacidad de decapitar demonios le impediría matarlos realmente. No podía simplemente esperar a que amaneciera para terminar cada batalla, ¿verdad? Por lo tanto, su entrenamiento se mantuvo inflexible. A medida que se acercaba el invierno, recordó aquella trágica noche, que había ocurrido durante una fuerte nevada. ¿Pero cuándo exactamente ocurrió? ¿Dónde estaba ahora la familia de Tanjiro? Él no tenía idea. Ante un pasado inmutable y un futuro que aún podía alterar, Sosuke le atormentó el cerebro, solo para darse cuenta de que no tenía idea de cómo cambiar el destino de la familia de Tanjiro. Y contra Kibutsuji-Musan, el cerebro detrás de todo esto, se sintió completamente impotente. En su estado actual, ni siquiera tenía derecho a presentarse ante los 12 Kizuki. ¿Cómo podría enfrentarse al jefe definitivo? Pero eso no es motivo para rendirse. Sosuke respiró profundamente. Debemos encontrar una manera. Cuando nos enfrentamos a un enemigo insuperable, nunca debemos rendirnos. Debemos encontrar una manera, siempre existe la posibilidad de cambiarlo todo. Algunas cosas es mejor dejarlas desconocidas, pero el destino insiste en revelarlas. Pero conocerlos y no poder cambiarlos es el mayor tormento. Cuando Tetsuno Sosuke se hundió en esta contemplación, inevitablemente se encontró atrapado entre varios dilemas. Primero, no tenía idea de dónde vivía la familia de Tanjiro. Según su información, la familia vivía en las montañas y se ganaba la vida vendiendo carbón durante generaciones.
Sin embargo, los vendedores de carbón eran innumerables, lo que hacía que esta información fuera prácticamente inútil. Una pista más confiable fue que la familia probablemente vivía dentro del territorio bajo la jurisdicción de Tomioka. Después de todo, Tomioka fue el primero en llegar después del incidente. Pero esto era mera especulación y carecía de pruebas sólidas. Había innumerables razones por las que Tomioka podría haber estado allí. La explicación más plausible era que había detectado rastros de un demonio y su cuervo Kasuga y lo había convocado para investigar. Otra posibilidad era que regresara de una misión para informar sus hallazgos cuando se topó con la escena. Los escenarios menos creíbles incluían salir a hacer sus necesidades y descubrir accidentalmente la presencia del demonio, todo era posible, por lo que era imposible confiar en tales suposiciones. Pero al menos me da una dirección en la que pensar. Sosuke tomó nota de esto y pasó al siguiente dilema. Este solo surgió bajo el escenario hipotético de que realmente encontrara a la familia de Tanjiro. ¿Qué debía hacer cuando llegara el momento? Una cosa era segura. Kibutsuji Muzan era el cerebro detrás de la tragedia de la familia Kamado, el jefe final indiscutible entre todos los demonios. Información conocida reveló que, aparte de la luz solar, esto no temía absolutamente nada. Tal como estaban las cosas, Sosuke ni siquiera podía soñar con salvarlos ese día. De hecho, su mera presencia garantizaría su muerte. Así que, incluso si logro encontrarlos, no puedo dejar que Muzan me vea. Sosuke frunció el ceño. ¿Cómo podría salvarlos sin mostrarse? ¿Podría encontrarlos de antemano y esconder a toda la familia? ¿Pero qué razón podría dar para convencerlos? La verdad era que ninguna. Diles que un demonio venía a matarlos. Él no era un profeta. ¿Por qué confiarían en un completo desconocido? Además, la búsqueda de la familia por parte de Muzan no parecía nada sencilla. Si tuviera un propósito específico en mente, ¿podrían realmente evadir su rastreo tan fácilmente? Arrastrando a toda una familia, jóvenes y viejos, Sosuke negó con la cabeza. Era casi imposible. Al final, se dio cuenta de que con sus habilidades actuales, salvarlas estaba completamente fuera de su alcance. Si realmente quisiera salvarlo todo, tendría que confiar en el cuerpo de cazadores de demonios. Pero la pregunta seguía siendo, si Kibutsuji Muzan arrastrara a todos al castillo infinito ahora, desencadenando una batalla final prematura, ¿realmente funcionaría? Sacudió la cabeza. No, no lo haría. Al menos no en esta etapa. Carecían de suficiente comprensión mutua, ¿y qué derecho tenía él a gastar sus preciosos recursos de combate aquí solo porque quería salvarlos? Especialmente cuando nos enfrentamos a Kibutsuji Muzan. Sin la droga de Tamayo para convertir a los demonios nuevamente en humanos, ¿cómo podrían suprimir su poder de combate? Aunque algunos afirmaron en broma que durante la batalla del Castillo Infinito, Muzan había arrastrado a todos al castillo solo para Azuki morir, el problema era que incluso Azuki requería las condiciones adecuadas. Sosuke ni siquiera podía imaginar qué horrores se habrían desarrollado si Muzan hubiera podido moverse libremente desde el comienzo de la batalla del Castillo Infinito. La aniquilación total podría haber ocurrido desde el principio. Por tanto, era absolutamente imposible. Sosuke respiró profundamente. Si no podemos usar el cuerpo de asesinos de demonios y no podemos derrotar a Muzan, entonces, tendremos que apuntar a la familia de Tanjiro. Al menos son los más fáciles de tratar. Me pregunto si ese padre que pudo cortar el cuello de un oso con un hacha mientras estaba gravemente enfermo todavía está vivo. Probablemente no. Tanjiro era solo un niño en aquel entonces. Uno con este pensamiento ya había tomado una decisión. En comparación con enfrentarse directamente a Muzan, ocultar a la familia de Tanjiro, ya sea mediante mentiras o violencia, sería mucho más fácil. En cuanto a si le agradecerían si lograra su objetivo mediante la violencia, Sosuke no se detuvo en esos asuntos. Quería hacer esto no por gratitud o recompensa, sino simplemente porque sabía lo que vendría y había llegado a este mundo. La obligación no entró en la ecuación porque no existía ninguna. Él simplemente no quería que una tragedia así se desarrollara bajo el mismo cielo estrellado. En cuanto a si el niño que empuña el Inokami Kagura todavía lucharía en el frente si su familia fuera salvada, Sosuke no había considerado eso. Si siguiera pensando demasiado en las cosas, ¿alguna vez lograría hacer algo? Sosuke se levantó y respiró profundamente. Además, en última instancia, todo depende de encontrar a Tanjiro. Si ni siquiera podemos encontrarlo, toda esta charla son solo palabras vacías. Se giró hacia atrás para mirar la espada Nichirin que descansaba sobre la mesa.
Después de un momento de vacilación, envolvió la hoja en un paño blanco y la colocó con cuidado en su caja de espadas. Se puso su aori y se puso su sombrero cónico. Con un talismán o histeria como protección, planeó entregar él mismo la espada Nichirin. Eligió este momento porque Kanae se había ido nuevamente. Como pilar, ella siempre estuvo sujeta a sus deberes. En casa, Sosuke y Shinobu estaban constantemente peleándose, enfrascados en una batalla diaria de voluntades. Elegir irse en ese momento fue en parte un intento de evitar el conflicto. Sin embargo, después de intercambiar saludos, la situación tomó un giro inesperado, dejando a Sosuke algo desconcertado. Mientras salía de la mansión Butterfly, miró a Shinobu a su lado, con su rostro irradiando resentimiento como si le debiera dinero. No pudo evitar decir, puedes quedarte en casa. Me he preparado a fondo. No pasará nada. Shinobu le lanzó una mirada desdeñosa y giró la cabeza con un HMPH. HMPH, mocoso. ¿Nunca puedes hablar correctamente? El rostro de Sosuke se oscureció, pero suspiró y partió en la dirección que Tomioka le había dado. Mientras caminaba, Sosuke no pudo evitar dejar que su mente divagara. No estaba pensando en problemas de salud, ni en agotarse. Sus pensamientos se desviaron hacia algo mucho más aterrador. ¿Por qué Shinobu insiste tanto en venir conmigo? ¿Podría ser porque sabe que no puede impedirme ver a Kanae en la mansión Butterfly? ¿Está planeando aprovechar esta salida aislada para cortarme en 8 pedazos cuando no hay nadie cerca? El pensamiento le hizo mirar instintivamente a Shinobu. La encontró mirándolo con un brillo asesino en los ojos. Oye, esa mirada, ¿de verdad planeas matarme y encubrirlo? ¿Qué tiene de especial este tipo? Sosuke no podía leer las mentes. De lo contrario, habría escuchado los pensamientos de Shinobu. No importaba cómo lo mirara, él parecía completamente normal. Era innegablemente guapo, pero ¿qué importaba siquiera la apariencia de un hombre? Y ese martillo que llevaba horrible. Ella no podía entender por qué a su hermana mayor le gustaría a alguien como él. Sin embargo, debido a las palabras de su hermana, Shinobu se sentía obligada a protegerlo cada vez que salía. En resumen, Shinobu se sentía completamente agotado. Lo más importante es que, como hermana menor, sentía que era su deber tener una conversación adecuada con Tetsuno Sosuke. Desafortunadamente, cada interacción entre ellos era como un choque de espadas, lo que hacía casi imposible una comunicación significativa. Mantener esta tregua silenciosa e incómoda ya era el límite de su paciencia. A veces, cuando Sosuke no miraba, ella le robaba miradas, tratando de encontrar algunas cualidades redentoras. Pero él rápidamente se daría cuenta y encontraría su mirada. En un instante, en lugar de encontrar virtudes, solo se irritaría más. Realmente no puedo llevarme bien con este tipo. Shinobu cerró los ojos y respiró profundamente. Aunque el estado actual de su hermana y de este hombre parecía más allá de todo lo que ella pudiera cambiar actuando como tercera rueda, todavía no podía aceptarlo. Al menos sentía que este tipo no merecía a su hermana. El aire es tan fresco. Sosuke comentó de repente. Shinobu lo miró con desdén. Sosuke parpadeó. Respirar profundamente es bueno para la mente y el cuerpo. Muchos problemas se pueden resolver con unas cuantas respiraciones profundas. El rostro de Shinobu se oscureció. ¿Se trataba realmente solo de respirar profundamente? Aunque ambos permanecieron en un estado completamente antagónico durante todo el viaje, afortunadamente no hubo más complicaciones. Después de 2 días de viaje tranquilo, llegaron a la finca de Tomioka. Tomioka lo saludó con su habitual comportamiento inexpresivo. Shinobu, que siempre se mostró gélido hacia Sosuke, tampoco mostró calidez hacia Tomioka. Ella simplemente reprimió su desdén, reemplazándolo con una expresión severa. Sosuke abrió la caja de espadas y le entregó la espada Nichirin a Tomioka. Examina esta espada tú mismo. Tomioka asintió, manteniendo su compostura fría e inexpresiva mientras aceptaba la espada con ambas manos. En el momento en que lo sostuvo, sus ojos parpadearon ligeramente. Dibujó la espada y la curva exagerada del arco de la espada le hizo detenerse sorprendido. Mientras miraba asombrado, el color de la hoja comenzó a cambiar. Desde su sencillez inicial, la hoja se transformó instantáneamente en un azul marino profundo, entrelazado con hilos carmesí que parecían chispas dispersas de un incendio forestal. Esta espada, Tomioka comenzó. ¿Qué es? Sosuke preguntó. Parece que me tranquiliza, respondió Tomioka. Hay una sensación extraña y helada que llena mi mente, estabiliza mi corazón y estabiliza mi estado. Sosuke hizo una pausa y luego se acarició la barbilla pensativamente.
Hasta la fecha, solo había utilizado el método Block Forging 3 veces. La primera vez fue para Kanae, quien informó que la espada parecía transmitir una energía cálida, reduciendo significativamente su consumo de resistencia. La segunda vez fue para Mitsuri, pero aún no había recibido sus comentarios. La tercera vez fue hace un momento y la retroalimentación le permitió mantener la mente tranquila. Excluyendo a Mitsuri, solo había experimentado comentarios similares 2 veces antes, ambos relacionados con el método Block Forging. Entonces, ¿es porque la sangre de cada persona es diferente que ocurren estos fenómenos similares? Su expresión se volvió peculiar. ¿Es esta una propiedad oculta del método de forja de sangre? ¿Pero por qué Mitsuri no mostró comentarios similares? Un poco desconcertado, decidió escribir cartas a Mitsuri Obana y más tarde para preguntar más. Después de enfundar su espada, Tomioka se sentó en silencio, bebiendo té de vez en cuando, ignorando su mirada por completo a Sosuke y Shinobu. Al ver su comportamiento, Sosuke supo que si no hablaba, Tomioka probablemente continuaría bebiendo té hasta que sus invitados tomaran la iniciativa de irse. Rápidamente habló. Esta es la primera vez que visito la residencia del Pilar de Agua. ¿Puedo molestarte unos días? Shinobu fue el primero en darse vuelta y mirar a Sosuke. Estaba planeando quedarse aquí. Su pensamiento inmediato fue, ¿a quién tiene la mira ahora? Pero luego rápidamente se dio cuenta de lo absurda que era esa idea. Tomioka era la única que vivía aquí y no había chicas alrededor. ¿En quién podría estar interesado Sosuke? Además, aunque a ella no le agradaba especialmente, la forma en que miraba a su hermana mayor parecía genuina. Pensar en Sosuke de esa manera fue realmente bastante irrespetuoso. Aún así, no pudo evitar sentir que su petición era excesiva. No tenía ninguna conexión real con el Pilar de Agua y Tomioka era una persona muy fría y distante. ¿Cómo pudo aceptar una petición tan extraña? Está bien, asintió ligeramente Tomioka. ¿Eh? Shinobu miró con incredulidad. ¿Estuvo de acuerdo? ¿Qué estaba pasando? Mientras estaba allí desconcertada, notó que Sosuke la estaba mirando directamente. Shinobu parpadeó, confundido. ¿Qué quiere decir con eso? Deberías volver primero. Me quedaré aquí unos días, dijo Sosuke. ¿Está tratando de deshacerse de mí? Shinobu se enfureció instantáneamente y miró fijamente a Sosuke. No me voy. ¿Por qué no? Sosuke preguntó desconcertado. Por tu seguridad, por supuesto, respondió Shinobu, mirando a Tomioka. Naturalmente, con el Pilar de Agua aquí, no necesitamos preocuparnos por eso. Pero cuando regreses a la mansión mariposa, es mi deber protegerte. Así que si tú te quedas, yo también me quedo. Sosuke estaba profundamente conmovido. ¿Entonces ella se queda para protegerme? ¿Por fin he conseguido calentar ese corazón medio congelado de ella? Él asintió suavemente y se volvió hacia Tomioka. Ambos nos quedaremos aquí unos días. ¿Está bien eso? Tomioka tomó un sorbo de té. Bien. Después de una pausa, añadió. Pero no me quedaré aquí permanentemente. Podría irme en cualquier momento. Está bien, respondió Sosuke. Si estás fuera, exploraremos la zona nosotros mismos. Si decidimos irnos mientras no estás en casa, te dejaré un mensaje. Shinobu no pudo evitar pensar que todo esto era demasiado casual. La persona que tienes delante es un pilar. Entonces escuchó a Tomioka asentir. De acuerdo. ¿Es realmente tan fácil hablar con el Pilar de Agua? Shinobu miró con incredulidad. Las palabras de Tomioka resultaron ser ciertas. Salió de casa ese mismo día. Ahora solo Tetsuno Sosuke y Shinobu permanecían en la mansión, creando una atmósfera incómoda entre ellos. Nos sentimos como si estuviéramos ocupando la casa de otra persona, pensó Shinobu. Sin embargo, Sosuke rápidamente se deshizo de este sentimiento. Su insistencia en quedarse unos días surgió de su esperanza de encontrar a la familia Kamado durante este tiempo. Que Tomioka estuviera en casa o no era irrelevante para su propósito. Con sus armas atadas a la espalda, Sosuke salió de la mansión esa tarde, con Shinobu arrastrándose detrás de él como una pequeña sombra. Sosuke sintió una cálida sensación de satisfacción al ver a su cuñada tan preocupada por él. Se dio cuenta de lo infantil que había sido en el pasado, discutiendo con ella sobre asuntos triviales. Qué pérdida de tiempo tan inútil, pensó. Vamos al pueblo cercano, sugirió. Te compraré algo delicioso. Sosuke decidió arreglar su relación con su cuñada. Ella es solo una niña, razonó. A todos los niños les encanta la buena comida.
Debería probar el enfoque de la estrategia alimentaria. Entonces su cuñada le preguntó fríamente. ¿Tienes dinero? La pregunta dejó a Sosuke sin palabras. ¿De dónde se suponía que iba a sacar el dinero? En Swordsmith Village no había necesitado ninguno. Cuando se fue, llevaba un poco de dinero de bolsillo para emergencias, principalmente en caso de que tuviera hambre y no tuviera raciones. Después de mudarse a la mansión Butterfly, tampoco necesitaba dinero. Las hermanas Kocho proporcionaron comida, ropa y alojamiento. Ahora, bajo la pregunta directa de Shinobu, se dio cuenta, este orgulloso hombre de 6 pies de altura ni siquiera tenía dinero. Shinobu le lanzó una mirada desdeñosa. Entonces te lo compraré. Sosuke se quedó en silencio y de repente se sintió como un hombre mantenido, un chico bonito que vivía del dinero de su esposa. Al reflexionar, se dio cuenta de que efectivamente era así. Lo habían estado esperando de pies y manos, y ahora, tratando de ganarse a su cuñada con una estrategia culinaria, se encontró confiando en que ella pagaría todo. ¿Cómo fue que de repente mi vida se sintió tan absolutamente patética? Aún así, tuvo que ir a la ciudad. Necesitaba recopilar información. Debería haber un pueblo al pie de la montaña donde vivía Tanjiro. Si pudiera encontrar ese pueblo, tal vez podría localizar a Tanjiro él mismo. Con esta convicción, él y Shinobu partieron y regresaron solo cuando el sol comenzó a ponerse. Manos vacías. Nadie sabía nada sobre el vendedor de carbón. Había un vendedor de carbón de mediana edad en la montaña, pero su apellido no era Kamado, lo que descarta cualquier conexión con la familia de Tanjiro. Sin inmutarse, Sosuke decidió seguir buscando pistas al día siguiente. 3 días después, Sosuke anunció su rendición. No pudo encontrarlos. Nadie sabía nada sobre la familia. Incluso después de aventurarse personalmente en las montañas, no encontró ninguna pista. La única conclusión que pudo sacar fue que la familia de Tanjiro no vivía en esta zona. Pero dónde vivían exactamente seguía siendo otro misterio sin resolver. Como no pudo encontrarlos, no tenía sentido quedarse más tiempo. Tomioka no había regresado desde que se fue ese día. Sosuke le dejó una carta instándolo a prestar mucha atención a cualquier sensación única que experimentara mientras usaba la espada y advirtiéndole que no sobreestimara su capacidad para suprimir la regeneración del demonio. Si bien la capacidad era impresionante, confiar en ella en última instancia sería perjudicial. Después de dejar la carta, Sosuke emprendió el viaje de regreso con Shinobu, quien había estado disfrutando de 3 días de banquete y bebida. Afortunadamente, a pesar de su agotamiento mental por la búsqueda infructuosa, Sosuke logró ocultarle su verdadero propósito a Shinobu. Ella simplemente lo percibía como particularmente juguetón, vagando sin rumbo por varios pueblos e incluso inventando excusas para escalar montañas en busca de nuevos minerales, solo para regresar con las manos vacías después de un día completo de búsqueda. Como era de esperar, este tipo no merece a mi hermana mayor. Shinobu añadió otra marca al récord de Sosuke en su libro mental. El viaje hasta aquí había sido tranquilo, pero el viaje de regreso resultó mucho más desafiante. A pesar de que ya casi era invierno, quedaron atrapados en otro aguacero torrencial. Esta debe ser la última lluvia antes del invierno, murmuró Shinobu. Sosuke se paró en la boca de la cueva, observando la lluvia caer del cielo, y comentó. Apareció tan de repente el aguacero, había llegado sin previo aviso y los dos, sin estar preparados, no tuvieron la suerte que tuvo Sosuke la última vez de encontrar un templo en ruinas para refugiarse. Pero como dice el refrán, el cielo nunca cierra todas las puertas. Aunque no había templo, se toparon con una cueva. El hedor en el interior era insoportable, pero después de un poco de limpieza, serviría como refugio temporal. Después de hablar, Sosuke se dio cuenta de que Shinobu no había respondido. Al darse la vuelta, encontró a la niña con el rostro pálido, acurrucada en una bola temblorosa. Ya pequeña y frágil, y todavía recuperándose de una grave lesión, luchaba claramente contra la helada lluvia otoñal. ¿Estás bien? Sosuke preguntó, acercándose. Estoy bien, Achu. Antes de que pudiera terminar, estalló un estornudo repentino y fuerte que se dirigió directamente a Sosuke. Sosuke la miró en un silencio atónito, secándose la cara, y luego la miró sin expresión. Shinobu enterró su cara en sus brazos. Sosuke suspiró profundamente, se quitó el aori, lo escurrió vigorosamente y lo dejó a un lado. La cueva contenía algo de hierba seca. Lo juntó en un manojo, cavó un hoyo en el suelo y forró los bordes con piedras. Después de arrojar la hierba al pozo, miró la lluvia torrencial afuera y le dijo a Shinobu.
Espera aquí un momento mientras se ponía de pie para irse, Shinobu preguntó. ¿A dónde vas? Para encontrar algo que quemar. Si nos quedamos así, tu cuerpo no aguantará. Con eso, se puso su sombrero de paja y corrió hacia el aguacero. Shinobu quería decir algo, pero Sosuke ya se había sumergido bajo la lluvia, claramente incapaz de escucharla. Suspiró en silencio, sintiendo el viento frío que soplaba desde la entrada de la cueva, y se estremeció involuntariamente. Está bien, teniendo en cuenta que saliste bajo la lluvia a buscarme leña, tacharé esa entrada que acabo de hacer en mi pequeño cuaderno. Ella sollozó, sintiéndose un poco sin aliento, con el ceño fruncido mientras una repentina ola de irritación la invadía. Al mismo tiempo, su mente se volvió brumosa en oleadas. Se dio unas palmaditas en la frente y la encontró ardiendo. Se quedó paralizada por un momento y luego se frustró aún más. Esta vez, me he avergonzado a mí mismo. Prometí protegerlo y ahora soy yo la que se está enfermando. Mientras murmuraba para sí misma, vio a Sosuke regresar corriendo. Pero su ropa había desaparecido, dejándolo sin camisa, y le faltaba su sombrero cónico. En lugar de eso, llevaba un paquete envuelto en su ropa y cubierto con su sombrero. Lo dejó y lo desenvolvió para revelar una pila de leña seca. ¿Dónde encontró esto? Nuestra suerte no es tan mala. Hay una pendiente cerca donde cayó un árbol y estos trozos de leña quedaron atrapados debajo de él, explicó Sosuke simplemente mientras encendía la hierba seca. Si no podía encontrar leña, iba a quemar mi Aori. Pero parece que no necesitaremos hacer eso ahora. Aún así, iré a buscar algunos troncos para crear una barrera entre nosotros junto al fuego. Debes quitarte la ropa, secarla sobre las llamas y limpiar primero el agua fría. Entonces cuida tu ropa al menos, eso evitará que tu condición empeore. Mientras hablaba, atendió cuidadosamente el fuego. El humo negro llenó rápidamente la cueva, casi provocando lágrimas en los ojos de Sosuke. Rápidamente ajustó las llamas y la situación mejoró. El humo ascendente flotaba a lo largo del techo de la cueva y salía hacia la noche. A la luz parpadeante del fuego, Sosuke notó la tez pálida y mortal de Shinobu. Su frente frunció el ceño y se acercó. Shinobu sollozó y rápidamente levantó la vista. ¿Qué es? Antes de que pudiera terminar de hablar, la mano de Sosuke ya estaba en su frente. ¿Tienes fiebre?, suspiró. Espera aquí un momento. Con eso, salió corriendo de nuevo, regresando momentos después con varias ramas mojadas y goteando en sus manos. Junto a la fogata, apoyó un poste y cubrió con su Aori, creando una pantalla improvisada. Aunque Shinobu todavía era joven, Sosuke sintió que era mejor mantener la modestia adecuada. Ve allí y haz lo que te digo, instruyó Sosuke, señalando el otro lado de la Ori. A pesar de su confusión intermitente, Shinobu entendió lo que quería decir. Ella se arrastró a regañadientes hacia el otro lado y, momentos después, tiraron una bata exterior empapada. Sosuke lo atrapó y parecía desconcertado. ¿Qué es esto? Yo, no tengo fuerzas, la voz de Shinobu era suave y avergonzada. Sosuke se rió entre dientes, sacudiendo la cabeza. Te debo una. Escurrió la túnica y la colgó sobre el poste. Luego, sacaron un par de pantalones mojados. Siguiendo la misma rutina, Sosuke escurrió su ropa, la colgó y se sentó a cuidar el fuego, agregando ocasionalmente más leña. Después de un momento de silencio, la voz de Shinobu rompió el silencio. No pienses que solo porque eres amable conmigo te dejaré tener a mi hermana mayor. Sosuke sonrió. Si estás cansado, descansa un poco. Yo estaré vigilando. El desierto por la noche era peligroso y nadie sabía qué podría acechar bajo la lluvia torrencial. Si ambos se quedaran dormidos, es posible que nunca se despertaran. Solo me queda mi hermana mayor, Shinobu murmuró. No puedo perderla también. Así que no dejaré que te la lleves. Sosuke escuchó en silencio por un momento y luego suspiró suavemente. Nadie está intentando llevarse a tu hermana mayor. Estás mintiendo, la voz de Shinobu sonaba somnolienta. Sosuke frunció el ceño. ¿Estás bien? Estoy bien, estoy calentando ahora, respondió Shinobu. Sosuke dejó escapar un pequeño suspiro de alivio y asintió. Creo que deberías considerar esto desde una perspectiva diferente. ¿Qué perspectiva? Shinobu preguntó. Deja de pensar que estoy tratando de quitarte algo, dijo Sosuke. O mejor dicho, considera esto. A partir de ahora recibirás el doble de amor y calidez. Uno de tu hermana mayor y otro mío. Bueno, sé que no puedo compararme con ella en absoluto, no hay comparación. Pero mi cariño por ti no disminuirá en lo más mínimo. ¿Crees que estoy siendo amable contigo al robarte a tu hermana? No, estás equivocado, precisamente porque me he llevado a tu hermana te apreciaré aún más.
Aún no te la has llevado, espetó Shinobu, con la voz cargada de ira. Y tu afecto, suena tan repugnante. ¿No puedes simplemente entender la esencia del asunto? El rostro de Sosuke se oscureció. ¿Por qué fue tan difícil tener una conversación sencilla? ¿Por qué tuvo que criticar cada palabra y complicar tanto las cosas? De todos modos, es simplemente repugnante, resopló Shinobu 2 veces antes de quedarse en silencio. Sosuke suspiró suavemente, extrañando a Kanae. Como pilar, tenía una inmensa responsabilidad y se enfrentaba constantemente al peligro. Había pensado que rescatarla de Doma finalmente traería paz mental, pero aunque nunca lo expresó, cada vez que ella se iba a una misión, Sosuke sentía una punzada de ansiedad. Si pudiera, realmente desearía poder acompañarla, enfrentando esos peligros juntos. Desafortunadamente, todavía no estoy calificado para enfrentar tales amenazas, exhaló suavemente y se giró para mirar fuera de la cueva. Las lluvias torrenciales habían disminuido, cayendo constantemente como si pretendiera continuar hasta el fin de los tiempos. Un viento frío arrasó la entrada de la cueva. Sosuke frunció el ceño, sintiendo el frío, y bajó su sombrero de bambú para protegerse el pecho de la corriente de aire. ¿Estás dormido? Él preguntó. Shinobu gruñó en respuesta, indicando que todavía estaba despierta, pero sus palabras eran completamente ininteligibles. Alarmado, Sosuke preguntó rápidamente. Oye, ¿estás bien? Haz ruido. ¿C? La voz de Shinobu era ronca. Por fin estaba a punto de quedarme dormido. Sosuke dejó escapar un suave suspiro de alivio. Está bien, estás bien. Vuelve a dormir. Oh, si tu ropa se seca, cúbrete un poco. Podría ir a verte más tarde esta noche si estoy preocupado y no quiero tener una pocilga. Por supuesto que llevo algo puesto, dijo Shinobu, con un dejo de indignación en su voz. ¿Cómo podría quitarme todo? Bien. Sosuke pensó que era mejor abordar estos asuntos de antemano. De lo contrario, actuar apresuradamente en caso de emergencia podría dar lugar a situaciones incómodas. Tratar con su cuñada fue un delicado acto de equilibrio. Él tenía que cuidarla evitando cualquier posible vergüenza. Al escuchar la lluvia afuera de la cueva y la respiración constante de Shinobu a su lado, Sosuke finalmente sintió que su mente se calmaba por completo. Mañana por la mañana la llevaré de regreso a la mansión de las mariposas lo antes posible. Una vez tomada su decisión, se despertó y recuperó su espada martillo. Todavía pensaba que llamarlo el martillo de guerra de la iglesia estaba bien en un juego, pero ahora le parecía inapropiado. En primer lugar, no había iglesia y, en segundo lugar, no era un martillo de guerra, era un martillo de hierro. Entonces, decidió nombrarlo en función de sus características. Sword Inamer, o Blade Inamer, cualquiera de los dos funcionaría. 3. Al acercar el arma, Sosuke observó la lluvia afuera, esperando el amanecer. Mientras esperaba, el amanecer no amaneció, sino que poco a poco emergieron de la lluvia pasos tambaleantes y dispersos. Los sentidos de Sosuke se despertaron de golpe. En plena noche, en medio de un aguacero torrencial, estos pasos repentinos, ¿eran humanos o demonios? Respiró suavemente y alcanzó la espada en martillo. Justo cuando estaba a punto de levantarse, una mano de repente agarró su muñeca. Al darse la vuelta, vio a Shinobu observándolo, con la cabeza asomando por debajo de su aori. Parecía haberse despertado sobresaltada por los pasos. ¿Qué vas a hacer? Ella susurró. Comprueba la situación, respondió Tetsuno Sosuke. Si es una persona, la invitaré a entrar para refugiarse de la lluvia. Si es un demonio, te agarraré y correré. Shinobu hizo una pausa y luego agachó la cabeza hacia atrás debajo de la ori. Sosuke se dio la vuelta. Los pasos habían llegado a la entrada de la cueva. No quedó tiempo para observar la situación. Inmediatamente concentró su mente, preparándose para enfrentar lo que viniera con tranquila determinación. Al momento siguiente, una enorme cabeza apareció de repente en la cueva. Ojos carmesí, carentes de razón, brillaban debajo de un cuerno roto en su sien derecha. Sus mandíbulas se abrieron, revelando hileras de colmillos mientras emitía un rugido gutural bajo. ¿Qué clase de demonio es este? Sosuke quedó atónito por un momento. Su cabeza es enorme. La entrada de la cueva, lo suficientemente ancha para que pudieran pasar dos personas, estaba casi llena por la enorme cabeza de la criatura. El peor escenario posible había sucedido. La entrada bloqueada a la cueva no ofrecía a Sosuke ninguna ruta de escape. ¿Y ahora qué? Su mente corría mientras regulaba su respiración. En el siguiente instante, la espada en martillo se apagó. No era Gale-san.
Teniendo en cuenta el espacio reducido de la cueva, Gale-san no pudo desatarse por completo. En su lugar, utilizó Sambreating Second Form. Strike Forge Avenaneart. El nombre del segundo formulario se había ultimado recientemente. En la forja, este golpe tenía como objetivo dar forma a las armas, moldeando gradualmente el yin y el yang del cielo y la tierra con cada golpe de martillo. En combate, fue un ataque devastadoramente poderoso. Con estas consideraciones en mente, el nombre cielo y tierra forjados directamente había surgido naturalmente. Sosuke dio un paso adelante abruptamente y su pie se estrelló contra el suelo con un estruendoso estruendo mientras asumía una postura de proa. La respiración solar de Sosuke aumentó y un vapor pálido se escapó de las comisuras de su boca. Agarrando su espada en martillo, la blandió con fuerza explosiva. Un estruendo ensordecedor resonó cuando la enorme cabeza del demonio, que acababa de asomarse a la cueva para ver qué sabrosos bocados había dentro, fue recibida con toda la fuerza del martillo. El martillo golpeó directamente el puente de su nariz, provocando lágrimas en sus ojos. Con un aullido de agonía, el demonio retrocedió y desapareció de la entrada de la cueva en un instante. Sosuke sintió que la espada en martillo temblaba violentamente en su agarre. Esta criatura colosal poseía una dureza que superaba su imaginación más salvaje. Si Shinobu estuviera sana, podría haberlo derrotado con su Nichirin Blade. Pero con ella gravemente enferma y su propio estilo de lucha basado en la fuerza bruta, estaba claro que este demonio también era un maestro de la confrontación directa. Luchar fuerza contra fuerza sería demasiado costoso y no podía garantizar la victoria. Si perdiera, Shinobu, en su condición actual, seguramente moriría. Tenemos que irnos. Gritó urgentemente. Al girarse para llevar a Shinobu sobre su espalda, de repente sintió una presión abrumadora que se cernía sobre él desde atrás. Tan pronto como se giró, una enorme mano se asomó ante él. La mano agarró a Sosuke con fuerza y, al instante siguiente, se encontró sacado de la cueva. Una cabeza colosal con ojos carmesí ardiendo de locura, pero extrañamente rebosante de lágrimas, se materializó ante él. El demonio abrió sus enormes fauces, preparándose para devorar a Sosuke. Sosuke jadeó en busca de aire y casi vomitó. El hedor que emanaba de la boca del demonio era un enemigo mortal de su técnica de respiración. Suprimiendo la necesidad de vomitar, canalizó toda su fuerza. Sus atributos físicos naturales ya eran extraordinarios, y cuando eran amplificados por su técnica de respiración, incluso los demonios ordinarios palidecían en comparación con su poder puro. Sin embargo, este colosal gigante que tenía ante sí ya estaba en la cima de su fuerza. En su choque inicial de fuerzas, ninguno pudo tomar la delantera. Mientras el demonio apretaba su agarre, intentando empujarlo hacia sus fauces, incluso Sosuke sintió un momento de pánico. Si muero aquí, mi vida habrá sido un trágico desperdicio en primer lugar, no morir en los brazos de Kanae sería un final incompleto. En segundo lugar, Shinobu todavía estaba detrás de él. Si no la protegiera, sería una derrota aún mayor. El resentimiento se agitó dentro de él y una oleada de calor corrió hacia su cabeza, como si algo estuviera a punto de explotar. Pero justo en ese momento, una figura apareció ante sus ojos. La niña, vestida de negro, se materializó con un enorme personaje de aniquilación flotando detrás de ella. En un borrón, el demonio soltó un grito espeluznante. Un enorme corte, goteando carmesí, apareció en diagonal a lo largo de su grotesco rostro, desde la parte superior izquierda hasta la parte inferior derecha. Retorciéndose de dolor, el demonio arrojó a Sosuke a un lado. Afortunadamente, su reciente formación no había sido en vano. Incluso en el aire, Sosuke logró un rápido giro y aterrizó con un estruendoso estruendo. Mirando hacia adelante, vio a la muchacha que momentos atrás había demostrado tal poder divino ahora tendida pesadamente en el suelo. Sosuke corrió a su lado, ayudándola a levantarse mientras la lluvia reanudaba su implacable aguacero. Su rostro estaba mortalmente pálido, sus labios congelados de color púrpura, pero se obligó a hablar, su voz se tensó. Se debilitará, ahora es nuestra oportunidad, lo entiendo. Sosuke asintió inmediatamente, agarró su martillo y cargó hacia adelante. Shinobu miró con incredulidad. Ella había querido decirle que escapara mientras aún pudieran, como había entendido mal y, en cambio, había atacado al demonio. Obligándose a concentrarse, se giró para mirar. ¿Cómo pudo Sosuke saber lo que quería decir Shinobu Kocho? Incluso si lo hubiera hecho, no podría retirarse ahora. En solo 2 pasos, se encontró cara a cara con el demonio. La enorme estructura de la criatura era realmente imponente, pero sus proporciones estaban extrañamente distorsionadas.
Con una altura de más de 2 metros, tenía una cabeza enorme sobre un cuello grueso, brazos largos y musculosos y piernas desproporcionadamente cortas. Ahora, debido al potente veneno en la espada de Shinobu, el rostro del demonio se estaba disolviendo rápidamente, retorciéndose y derritiéndose en un horror abstracto. Gritos penetrantes y agonizantes resonaron en el aire. Sin dudarlo, Sosuke respiró profundamente, canalizando la técnica de respiración solar, y saltó en el aire. Respiración del sol primera forma. Gale-san. El Gale-san Hammer se estrelló con una fuerza que destrozó la tierra, un golpe que llenó el cielo. El demonio inmediatamente levantó los brazos para protegerse la cabeza, los golpes del martillo golpeaban implacablemente sus antebrazos. Al principio, logró resistir el asalto, pero momentos después, ya sea debido a los efectos del veneno o al poder acumulativo del martillo solar Gale de Sosuke, las defensas del demonio comenzaron a desmoronarse. El sonido de huesos rompiéndose resonó cuando los brazos de Sosuke colapsaron y sus poderosos músculos se torcieron y deformaron. La sangre estalló y se mezcló con la lluvia.